Capítulo 191. Complicaciones. Una enorme ola de fuerza se disparó a pocos metros de mi posición prestada bajo tierra, limpiando tierra, árboles y todo lo que la rodeaba en una enorme onda expansiva de energía. Casi entré en pánico al pensar que Arek había encontrado mi posición después de obtener ese enorme aumento de poder. Afortunadamente, ese no parecía ser el caso, y si lo pensaba lógicamente, no había forma de que el aspirante pudiera atravesar las defensas de Noé cuando ni siquiera los dioses literales podían hacerlo. Aún así, eso fue un gran alivio para Arek, y lo que sea que haya hecho también lo hizo un poco loco. Suspiré. Sí, debería haber esperado que los patrocinadores actuaran ahora que los aspirantes humanos estaban en camino a través del proceso de ascensión, pero ¿se suponía que el efecto de un patrocinio sería tan drástico? Eric había sido fuerte antes de esta pequeña maniobra, al menos en comparación con los otros humanos aquí, pero esa última demostración de poder fue ridícula. Ese era el tipo de basura que esperaba de Jae-Jun, no de un aspirante sin nombre, y peor aún, no estaba 100% seguro de qué más podía hacer. Debía haber hecho más preguntas cuando estaba con Bob sobre el estúpido programa de patrocinio. Todo lo que sabía era que los aspirantes harían un trato horrible con su dios patrón y usarían sus habilidades hasta cierto punto, pero fuera de eso, no tenía ni idea. Por ejemplo, ¿cuánto poder podían tomar prestado? ¿Era diferente según la persona? ¿Había niveles de patrocinio? Demasiadas preguntas para las que no tenía respuestas. Bueno, lo primero que tenía que hacer era averiguar qué deidad se interesaba por Arek. Como la única pista era el epíteto, un erudito de la sabiduría, no tenía mucho en qué basarme. Tal vez si pudiera averiguar quién era ese dios, podría contactar de alguna manera con Bob o Saya y hacer que fueran y tuvieran una agradable charla con esa persona, enfatizando la importancia de encontrar un nuevo aspirante más adecuado para patrocinar. Sacudí la cabeza. Aparte de los más populares, como Zeus o Thor, no tenía ni idea de mitología antigua y dudo que Oak-Walter me hubiera dejado información sobre deidades oscuras de la Tierra. Las pistas sobre su identidad podrían explicar perfectamente quién era el dios, pero sin un nombre, seguiría sin saber qué hacer. Además, debe haber cientos de dioses asociados con el conocimiento y la sabiduría, por lo que ese epíteto no me serviría de mucho. De cualquier manera, me tomé un tiempo para contactar a Mali y pasarle un mensaje a Big Bob. Tal vez mi gordito amigo, siendo uno de los malditos dioses antiguos que crearon la raza humana, podría ayudarme a resolver las cosas con las pistas limitadas que tenía. Mali me dijo que se comunicaría conmigo nuevamente una vez que Bob averigüe más, y que tendría una agradable charla con el individuo una vez que lo hiciera, aunque estaba ocupado con otros asuntos en ese momento. Estaría solo hasta entonces. Suspiré de nuevo. Sí, como si pudiera permitirme el lujo de esperar una respuesta que tal vez ni siquiera llegara, mientras más aldeanos eran masacrados. Tendría que actuar, pero todo lo que tenía para trabajar era que Arek ahora podía enviar ráfagas de energía como un villano barato de cómic, y podía manipular o controlar los cuerpos de otros aspirants a través de algún medio desconocido. No estaba dispuesto a apostar a que eso era todo lo que Arek era capaz de hacer ahora. Noé, ayúdame a analizar al aspirante enriquecido y a recopilar toda la información que pueda sobre lo que puede hacer. Incluso las hipótesis son mejores que nada. Haré lo mejor que pueda, mi anfitrión. Gracias como siempre. Y así, durante las siguientes horas, aceché en silencio al grupo de aspirantes supervivientes, observando cada uno de sus movimientos mientras me aseguraba de permanecer fuera de la vista. Sin embargo, incluso con mi mayor diligencia, me habrían atrapado de no haber sido por el sistema de suerte absoluta de Noé. Varias veces vi a mis encargados caer y me encontré con parches de tierra extrañamente duros que me obligaron a desviar mi camino incluso cuando los estaba siguiendo al borde de mi percepción. No estaba seguro de si solo estaba siendo descuidado o si los sentidos de Arek también habían mejorado porque se detenía al azar y volaba parches de tierra, parches con los que me habría topado si no hubiera cambiado de rumbo en el último minuto. Aparte de los encuentros cercanos con explosiones localizadas, mi acecho desenterró, sin juego de palabras, información útil sobre los aspirantes enemigos y, lo que es más importante, sobre Arek y su nueva fuerza. En primer lugar, el ambiente entre los demás aspirantes era duro. Nadie hablaba ni bromeaba como antes, y todos le daban a su líder una amplia gama de palabras. Bueno, esa no fue una revelación sorprendente ya que otros dos compañeros de equipo encontraron su desafortunada desaparición a manos de su glorioso líder. Me gustaría creer que fue porque habían roto alguna regla tácita que yo no conocía, pero lo más probable es que fuera por viejos agravios. Todo eso era para decir que la unidad entre los aspirantes y Arek era inexistente, y no haría falta mucho para empujarlos a un motín. Bueno, eso suponiendo que pudieran salirse con la suya sin morir en el proceso.
Ahora no podría manipularlos para que se volvieran unos contra otros mientras Arek estuviera drogado con sus nuevos poderes, pero también sabía que tampoco moverían un dedo para salvar al hombre si algo malo sucediera. Diablos, probablemente se unirían a la violencia si lo vieran herido, y un pequeño empujón podría incluso hacer que algunos de ellos lo sabotearan durante una pelea. Tal vez eso sea algo que pueda usar más adelante. ¿Y en cuanto al aspirante? El análisis de Noé hizo maravillas y me recordó una vez más lo mucho que me había ayudado hasta ahora. Hombre, solo pensar en cuánto trabajo extra tendría que hacer prestando atención a todos los pequeños detalles me daba dolor de cabeza, sin mencionar el hecho de que tendría que seguirle la pista a casi 2 docenas de personas al mismo tiempo sin perder de vista mi posición. Sí, Noé fue un salvavidas. Por mucho que me guste escuchar elogios, deberías concentrarte, mi anfitrión. Sacudí la cabeza y me desvié hacia la izquierda, evitando por poco una roca enterrada particularmente grande. Bueno, era mejor prestar atención a la situación en cuestión. De todos modos, lo que me dijo el maravilloso análisis de Noé, todo contado en fragmentos del tamaño de un idiota para que mi pequeña mente pudiera entender. Los elogios excesivos no te llevarán a ninguna parte, querido Walter. Era que Arek ahora podía hacer una imitación razonable de Jaehyun y de alguna manera predecir el futuro. O más precisamente, era capaz de hacer predicciones muy precisas de mis movimientos, y tenía que haber tenido algún conocimiento interno de la naturaleza de esta prueba. Sin embargo, según Noé, esa información era errónea o al menos incompleta. Mi sistema no podía estar seguro de cuán deficiente era, pero ella me aseguró que no tenía que preocuparme porque mi trampa con el mapa del tesoro fallara. Ningún patrocinador sería capaz de superar en maniobras a mi preciada Noé, pero estas nuevas revelaciones eran preocupantes. Tendría que ser extremadamente cuidadoso al intentar activar más trampas ahora que sabía que Arek no estaba trabajando a ciegas. Esa parte de sus nuevos dones era bastante fácil de ver, ya que todo el truco de Noé era manipular eventos casuales, pero sus otras habilidades aún eran cuestionables. Podíamos decir que Arek podía enviar rayos de energía a través de sus manos, pero Noé, que estaba usando mi cuerpo sin maná como base de observación, no podía decirme nada más sobre esa habilidad aparte de que era mágica. En otras palabras, no teníamos idea de qué más podía hacer, o incluso si podía hacer algo más que enviar ráfagas de energía. Creo que no hace falta decir que no teníamos ni idea de cómo Arek controlaba los cuerpos de los otros aspirantes, pero parecía que tenía una capacidad muy limitada para hacerlo. Todo esto era para decir que no aprendí absolutamente nada útil en esas horas que pasé observando al grupo cuando se trataba de lidiar con Arek yo mismo, aparte del hecho de que probablemente me derribaría si decidía luchar contra él de frente. Quiero decir, aunque estoy seguro de que podría desviar esas ráfagas de fuerza con mi suerte absoluta, tenía la ligera sospecha de que costaría mucho hacerlo. La pelea se reduciría a una batalla para ver quién se quedaba sin recursos primero, mis pupilos o sus reservas de maná. Dado que lo único que sabía sobre un patrocinio era que el aspirante podía tomar prestados los poderes literales de un dios, estaba dispuesto a admitir que Arek probablemente ganaría esa pelea. Así que, una vez más, el método de lucha sería el engañoso y sigiloso. Es algo que se adapta a mis puntos fuertes, lo admito, y no es que no me gustara hacer trampas para conseguir la victoria, pero uno de estos días me gustaría saber qué se siente al dominar a un enemigo fuerte en un combate singular. No lo harías, mi anfitrión, interrumpió Noé. He estado contigo el tiempo suficiente como para conocer tus patrones generales de pensamiento. La victoria en un combate singular contra un enemigo lo suficientemente fuerte estará llena de dolor, angustia y fatiga. Incluso si terminas victorioso, calculo que hay un 96,42% de probabilidades de que te quejes del evento. Suspiré. Está bien, Noé, pareces especialmente hablador hoy. ¿Qué nos recomiendas que hagamos? Fácil, respondió ella, nuestros planes no se desvían demasiado de los anteriores. La mayor incógnita es el ascendido Arek, pero incluso sus nuevas habilidades palidecen en comparación con las de Greta. Por lo tanto, la solución es simple. Él todavía está cegado por la perspectiva de las recompensas ocultas y buscará las pistas que le hemos dejado, y todos los análisis muestran que seguirá persiguiéndolas. Dada su desconfianza hacia sus camaradas, es casi seguro que irá a la cabaña personalmente, pero dudo que lleve a todo el escuadrón con él. Recuerde que especificó que solo los primeros 5 individuos pueden quedarse con la recompensa. Bien, agregué eso. ¿Entonces apostamos a que Greta lo cuidará por nosotros? Ese resultado es poco probable, mi anfitrión, respondió Noé. Greta está limitada por demasiadas ataduras, y aunque puedo manipular las notificaciones enviadas por Trash Matrix, sería prudente asumir que las nuevas habilidades precognitivas de Arek prevalecerán en esta situación. ¿Entonces estás diciendo que él vería a través de tu trampa?
No, solo que tendría información adicional con la que trabajar. Lo más probable es que no caiga en la trampa y que utilice a sus seguidores como sujetos de prueba, pero de cualquier manera, estará ocupado allí. No es una propuesta segura cubrir nuestras apuestas con una cantidad tan desconocida. Todavía no sabemos qué puede hacer ese aspirante, así que debemos asumir lo peor. Bien, entonces dejamos que Greta lo distraiga por un rato, ¿y luego qué? Vamos al lugar del ritual y nos aseguramos de que se complete sin problemas, por supuesto. Ese era uno de nuestros objetivos principales, ¿o lo has olvidado, mi anfitrión? Vale. Me sonrojé. Vale, admito que casi lo olvido, con todas las locuras que están pasando. Tal vez por eso la matriz de basura da instrucciones una a la vez, todas tan bien definidas. Eso es algo que extraño de estar en estas pruebas. Notificación del sistema de suerte. Misión, garantizar la finalización segura de la ceremonia de la villa. Recompensa, el agradecimiento eterno de Noé. Fracaso, el eterno regaño de Noé. Ja, Noé. Puse los ojos en blanco. Pero espera, antes me asignaste misiones del sistema. ¿Cómo es que nunca hubo otras? Porque las misiones del sistema de suerte son extremadamente raras, querido Walter, explicó Noé, y fueron asignadas principalmente antes de que obtuviera la mayoría de mis funciones como medida de seguridad para asegurar que pudiera ayudar a mi anfitrión incluso en mi capacidad más limitada. ¿Eso significa que no recibiré más? Ya has estado completando varias misiones, mi anfitrión, es solo que no te las he dicho explícitamente a través de los mensajes del sistema. Pensé que sería más fácil decírtelo yo mismo. ¿Pero cuáles fueron las recompensas? Todas las nuevas habilidades del sistema. Ah, eso tiene sentido. Pude escuchar una risa leve y juguetona. ¿Le gustaría al anfitrión que restablezca las misiones del sistema? No, está bien. Se siente más personal si me hablas como siempre, sin necesidad de volver a como eras antes de todo esto. Entendido, dijo, imitando el mismo tono andrógino con el que empezó. Parecía que todavía tenía un buen sentido del humor. Puse los ojos en blanco y le permití continuar. Ahora creo que es mejor que nos dirijamos al lugar del ritual. La ceremonia debería comenzar en unas horas y los aspirantes serán informados de la ubicación poco después. Tenemos una ligera ventaja debido a su fracaso en la primera misión, pero deberíamos llegar temprano para asegurarnos de que todo avance sin problemas en cualquier caso. Asentí. Vamos, pues. Ya casi estamos en la recta final. Una nota de Tismon. ¿Quieres leer más? Echa un vistazo a mi Patreon. Actualmente faltan 28 capítulos. Échale un vistazo si quieres apoyar al autor y, como siempre, gracias por leer. Capítulo 192, Víspera del Ritual. Siguiendo el consejo de Noé, llegué al lugar de la ceremonia y vi que los aldeanos ya estaban trabajando arduamente. Estaban tan absortos en sus preparativos que ni siquiera notaron que los observaba a lo lejos, y no estaba seguro de si eso era porque sabían que estaba de su lado o si simplemente estaban demasiado concentrados en sus propias tareas. En cuanto a su trabajo en sí, bueno, digamos que he visto cultistas literalmente malvados que parecían menos amenazantes que ellos. Movían tótems y adornos profanos por todas partes, unos que me mareaban con solo mirarlos, y yo era medio sollón en ese momento, mientras figuras con capas rojas se reunían en círculos cantando extraños versos sobrenaturales. Lo que era más interesante era la enorme efigie de madera que estaban construyendo en el centro del claro. Todavía estaba en las primeras etapas de la construcción, por lo que no podía distinguir qué aspecto se suponía que debía tener o qué representaba, pero era condenadamente espeluznante en cualquier caso, con las dudosas ofrendas colocadas a sus pies y las docenas de sacerdotes o lo que fuera que consagraban la cosa mientras la construían. ¿Qué piensas sobre cómo abordar esto, Noé? La matriz de origen no tiene archivos sobre la naturaleza exacta de este ritual más allá de la necesidad de detenerlo. Puse los ojos en blanco. Por supuesto que es así, no esperaba menos de Trash Matrix. Por lo tanto, continuó Noé, creo que el mejor curso de acción es dejar que la suerte guíe tus acciones, mi anfitrión. Has recuperado una gran parte de tus cargas, más que suficiente para la mayoría de las situaciones. Buen punto. Pero tengo un mal presentimiento sobre confiar únicamente en la suerte. Las cosas tienden a volverse ridículas cuando hago eso en eventos cruciales como este. Te preocupas demasiado, mi anfitrión, respondió Noé. Yo soy el sistema de suerte absoluta, y solo el mejor resultado posible puede ocurrirte bajo mi supervisión. Siempre que tengas los cargos. Por favor, no te burles de mí, querido Walter, se quejó. Sabes que me siento disminuida. Lo siento, lo siento. Sigues siendo el mejor, disminuido o no. Gracias, y como dije, es seguro confiar en la habilidad suerte absoluta en situaciones como estas.
Es para lo que fui diseñado. No pasará nada malo si usas mis funciones. Bueno, observé el terreno del ritual una última vez y negué con la cabeza. Era mejor no posponer más el trabajo y terminar con él de una vez. Activé la habilidad suerte absoluta, me aseguré de que mi aspecto de Dr. Walter estuviera impecable y caminé con calma hacia la procesión. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Asterisco asterisco asterisco. Noé. ¿No acabas de decir que nada podría salir mal? Técnicamente, dije que nada malo podría pasar, bromeó, pero de todos modos entiendo tu punto de vista. Luché con mis ataduras, pero fuera lo que fuese aquella sustancia parecida a una cuerda, era más dura que cualquier otra cosa con la que me había topado hasta el momento. Peor aún, las cargas de la suerte no parecían caer en absoluto mientras yo luchaba. Todo eso era para decir que, según Noé, estar atado a una estaca, en medio de una efigie cruda, y podría añadir altamente inflamable, mientras una horda de cultistas cantaba obscenas era lo mejor que me había pasado desde la invención del café. Ah, ¿y mencioné las antorchas en sus manos? Chicos, supliqué por quinta vez, creo que cometieron un error. Y por quinta vez, o bien ignoraron lo que dije o simplemente no les importó, mientras los idiotas vestidos de rojo continuaban con sus cánticos mientras otro grupo reunía más leña a mis pies. Por el olor a gasolina mezclado con la madera, no necesité el ingenio de Noé para adivinar lo que querían hacer. Noé, espero por el bien de ambos que tu maldita suerte sepa lo que hace. Debería, dijo Noé, sonando mucho menos confiado de lo que creía posible. Desafortunadamente, todos los algoritmos de suerte ocurren en segundo plano, no tengo conocimiento consciente de sus funciones. Cargas de suerte, 1160/1630. Pero aún no hemos usado ningún cargo, Noé. Creo que usamos 3, mi anfitrión. Pero eso no es nada. Llamar a Bob por su nombre correcto costaba más de 10 veces ese precio. Lo que implicaría que nuestra situación actual está muy cerca de la más óptima, continuó, y lo que sea que estén haciendo no es parte de la ceremonia en sí, así que deberíamos estar bien, querido Walter. Sí, Noé definitivamente no parecía muy seguro. Solo espero, por el bien de ambos, que el Dr. Walter sea infalible. Los cánticos, los bailes y demás fueron aumentando a medida que todos los habitantes del pueblo se reunían para ver las vistas. Diablos, estaba bastante seguro de que Filbert también estaba allí, pero sus ojos estaban vacíos y vidriosos como si estuviera bajo los efectos de alguna droga muy cara. Como todos los demás, nunca se molestó en responder a mis súplicas. Una vez que todos estuvieron reunidos, uno de los individuos que portaban antorchas se me acercó y me miró fijamente a los ojos. ¿Estás listo?, dijo ella, con la voz ronca por tanto cantar sin parar. No. Balbuceé. Ni siquiera esperó a que terminara antes de regresar a la multitud. ¿Está listo? Los espectadores allí reunidos prorrumpieron en gritos de alegría y aprobación, y antes de que pudiera decir ni una palabra más, la mujer arrojó la antorcha a la leña y toda la efigie se encendió en una conflagración de llamas. El silbido del aire ascendente me dejó sin aliento rápidamente, y el ruido de la madera al crujir ahogó el rugido de la multitud. Probablemente hubiera sido un espectáculo agradable, considerando todas las cosas, si no fuera por el hecho de que yo estaba en el maldito medio de todo. Y resultó, para mi eterna decepción, que el Dr. Walter, de hecho, no era incombustible. Cargas de suerte, 1011/1630. El Dr. Walter tampoco era inmune al dolor, para mi decepción aún más eterna. Por otra parte, a este ritmo, eterno podría no ser el término adecuado para nada de lo que me pasa a mí. Mierda, creo que mis pies están empezando a derretirse. Cargas de suerte, 926/1630. Ay 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 ay. Cargas de suerte, 742/1630. ¿Por qué mis malditas cargas de suerte están disminuyendo? ¿No él las está usando para retrasar mi muerte lo máximo posible y dejarme vivir mientras me queden cargas? Quemarme de forma lenta y horrible no es la mejor opción, Noé. Al menos apaga los receptores del dolor para mí. Cargas de suerte, 699/1630. Noé, ¿el mejor sistema que existe? Hagan algo, por favor. Cargas de suerte, 520/1630. O al menos déjame morir más rápido. Cargas de suerte, 400/1630. Maldita sea, eones de planificación llevados a cabo por algunos cultistas. Cargas de suerte, 301/1630. Y finalmente me encontré con el dulce sabor del olvido. Pensar que moriría a manos de mi propio sistema. Asterisco asterisco asterisco. Me desperté con demasiado dolor para que fuera el más allá. Creo que tuve un sueño cuando estaba despierto. Era
Fruncí el ceño, no lo recuerdo, pero creo que conocía a alguien. Hablamos de algo importante, ¿pero qué era? Me dolía la cabeza solo de intentar recordar, pero esos recuerdos se estaban agotando más rápido de lo que podía recordarlos. Sabía que el sueño era importante, más que algunas alucinaciones nocturnas normales, pero... Te dije que todo estaría bien, mi anfitrión, interrumpió la voz de Noé y, así, los últimos restos del sueño desaparecieron. Se derrumbaron y desaparecieron en los recovecos de mi mente. ¿No estoy muerto? No, querido Walter, y creo que deberías despertarte ahora. Han ocurrido algunos cambios desde que dormiste. Más bien desde que me quemaron vivo. Murmuré, espera, ¿cambios? Abrí los ojos y vi que, afortunadamente, ya no estaba atada a la estructura de madera. Quienquiera que haya sido tan amable me había llevado a un pequeño cobertizo, y yo estaba recostada contra la pared. Incluso tuvieron la amabilidad de dejarme un vaso de agua. Aunque fue agradable ver que no era una víctima de quemaduras horribles, como era posible, o mejor aún, cómo sobrevivió mi ropa, no lo sabía. Lo que realmente me llamó la atención fueron los extraños cambios en el cuerpo del Dr. Walter. La piel del doctor estaba agrietada y desmoronada, lo que honestamente no era muy diferente de su forma normalmente descompuesta, pero la piel debajo de las grietas brillaba con un tono carmesí mientras un calor humeante se elevaba de esas heridas. Era como si mi sangre estuviera hecha de piedra fundida. Usando mis sentidos Oyon, aproveché la oportunidad para ver el cuerpo del doctor con más detalle y vi que el Dr. William Walter se veía aún más monstruoso que antes, si eso fuera posible. El viejo médico podría haber lucido como en casa en una película de terror antes, pero ahora parecía que pertenecería al infierno. Noé, ¿qué carajo pasó mientras me quemaban vivo? Mostrando información ahora. Título secundario, el ilustre Dr. William Walter, hijo de Dios, rango X. Descripción, el ilustre doctor de Hobbs Memorial ha tenido tal impacto en sus pares que su legado perdurará por siempre. Todos los que conocen al doctor quedarán maravillados, ya que representa la cumbre de su oficio. Su linaje se remonta a varios mundos y realidades, y pertenece a un linaje que se creía extinto. Un ritual ha desenterrado parte de su naturaleza divina. Título pasivo. Iatrofobia, solo se aplica cuando se usa el título activo. Tu mera presencia hace que aquellos a quienes consideres pacientes tiemblen de miedo primario. Aquellos con una mentalidad débil quedarán paralizados por el miedo. Derecho divino, solo se aplica cuando se usa el título activo. Aquellos considerados formas de vida inferiores sentirán temor y temor en tu presencia. Aquellos que no tengan la suficiente espiritualidad verán su voluntad doblegada a la tuya. Título activo. El Doctor, puedes transformarte libremente en el ilustre Dr. William Walter. Como el famoso médico, tu carisma se establece en 0, pero todas tus estadísticas de carisma existentes se convertirán en fuerza multiplicada por 5. Transformación divina, despiertas tu naturaleza divina latente y asumes tu forma encarnada durante 1 hora al día como máximo. Mientras estés en esta forma, tus estadísticas base aumentan un 50% y los efectos del doctor se duplican mientras dura. Nota, se desbloquearán más habilidades a medida que el cuerpo del buen doctor se aclimate a los cambios. ¿Qué? El Dr. Walter ni siquiera es una persona real, así que ¿cómo demonios puede tener algún tipo de pasado, y mucho menos ser en secreto el hijo de algún dios? Noé, pensé que habías dicho que los títulos normales no pueden crecer. Yo también lo había pensado, mi anfitrión, admitió Noé. Es la primera vez que me encuentro en una situación como esta. Entonces no sabes qué pasó, quizás fue algo que hizo tu suerte. La suerte absoluta solo influye en los acontecimientos, explicó. No debería tener ninguna relación con lo que sucedió con tu título de doctor. Influir en los títulos que te otorgan naturalmente es algo que está fuera de mis capacidades, incluso en mi mejor momento. Mi mejor suposición es que algo salió mal fundamentalmente cuando usaste la habilidad del abogado del diablo durante la tercera prueba corrupta, pero no puedo decir qué fue. Maldita sea, supongo que ni siquiera tú tienes todas las respuestas. Tal vez el director o Mali puedan ayudarme más tarde, hacerme un examen físico o algo así. Sería una buena idea, pero creo que deberías recomponerte y ocuparte de los aldeanos. La matriz de basura asignó la misión de detener la ceremonia hace 42 minutos, y temo que los demás aspirantes se pongan en camino rápidamente. Puede que nos hayas ganado algo de tiempo con los mapas falsos, pero debemos hacer nuestros propios preparativos. ¿Alguna idea de si nuestra pequeña trampa funcionó? No estoy seguro, pero mis predicciones apuntan a que Arek caerá en nuestra trampa. No estoy seguro de cuánto daño le causaría a su grupo. Bueno, cualquier daño que se haga es bienvenido. No podemos esperar mucho más que eso. Vamos a ver qué demonios pasó entre que me quemé vivo y ahora. Estos aldeanos me deben una maldita explicación.
Una nota de Tismon. ¿Quieres leer más? Echa un vistazo a mi Patreon. Actualmente faltan 28 capítulos. Échale un vistazo si quieres apoyar al autor y, como siempre, gracias por leer. Capítulo 193. Rabia y desesperación, punto de vista del aspirante. Arek maldijo y desató otra ola de maná concentrado contra la cabaña que se encontraba a lo lejos. Al igual que las veces anteriores, su ataque, que normalmente arrancaría árboles y demolería edificios, no hizo nada más que alborotar las tejas de la maldita estructura. Se suponía que era todopoderoso. Era el elegido, pero ¿por qué había algo que no podía destruir? Apenas has comenzado a asimilar mis poderes, pequeño aspirante. No pienses que eres todopoderoso. Eric envió otra ola de energía, pero esta vez un pobre desgraciado, un inútil no combatiente sin nombre, fue alcanzado por la explosión. La mitad del cuerpo del idiota fue arrancado de un plumazo y Arek maldijo de nuevo al ver lo lento que había sido el tonto, si tan solo tuviera mejores peones bajo su mando. ¿Cómo podía perder más de la mitad de sus fuerzas a manos de una criatura paleto y jodida? Arek, por favor, suplicó otro degenerado inútil. Quedamos menos de 10 miembros, no podemos. Otro gesto de su mano hizo callar al otro aspirante para siempre. Y ahora tenemos 9. ¿Alguien quiere que sean 8? Nadie habló, no como si la mitad de las fuerzas restantes pudieran hacerlo dado sus diversos estados de heridas. ¿Por qué todos sus planes estaban fracasando? El libro de Todd no decía nada sobre este lugar maldito, y había necesitado casi toda su energía para hacer retroceder a ese mutante trastornado, porque su dios había sido tan. Una oleada de agonía, peor que cualquier otra que hubiera sentido antes, sacudió el sistema de Arek, lo hizo tambalearse mientras sus músculos se tensaban en un rictus. El calor puro de la rabia recorrió su cabeza, seguido de un dolor aún mayor que resonó en su alma. Arek solo permaneció de pie porque no podía moverse, pero cada segundo que pasó se sintió como una eternidad. Silencio. Parece que no entiendes tu propio lugar en la vida, aspirante Arek. Es solo gracias a mi buena voluntad que aún vives, pero no te equivoques, eres mi dueño y puedo acabar con tu existencia con la misma facilidad con la que puedo elevarla. Entiendo, Dios mío. El dolor se alivió, pero no desapareció por completo. Eric comprendió que era su penitencia por dudar de las habilidades de su dios y, por primera vez desde que se entregó a su patrocinador, comprendió a qué clase de trato se había comprometido. Pero tus preocupaciones no son infundadas, pequeño esclavo. Y allí estaba esa palabra que Arek temía, incluso si había sospechado que era lo que él era desde el principio. ¿Pero qué otra cosa podría haber hecho? Eric negó con la cabeza. Si no hubiera aceptado la ayuda de su dios, entonces simplemente habría muerto, y aunque había perdido su libertad, todavía había conservado su vida. Una pequeña parte de su mente comenzó a racionalizar su suerte en la vida, y tal vez no era tan malo servir a la voluntad de otro por el resto de su existencia. El hecho de que te hayan sorprendido incluso estando yo a tu lado solo puede indicar una cosa: hay otro dios en juego aquí. Ese es el problema, señor Todd, ¿es el ser el que está sellado aquí? No. No lo es. No lo siento estando aquí, al menos no despierto. Solo puede significar que tu singular enemigo también ha aceptado un patrocinio. Eso explicaría su tenacidad para sobrevivir durante tanto tiempo. Eric asintió. Eso tendría sentido, se había preguntado cómo su único oponente había sobrevivido por sí solo durante tanto tiempo, y aunque había ventajas en viajar solo, especialmente si tenían algún tipo de habilidad de sigilo, Arek había experimentado personalmente los peligros de esta jodida prueba. Un aspirante en solitario solo podría llegar hasta cierto punto sin ayuda externa, pero ¿y si ese mismo aspirante contaba con la ayuda de un dios? Las cosas encajaban si Arek lo pensaba de esa manera. Era probable que él o ella hubiera sido responsable de sabotear algunos de sus esfuerzos. ¿Sabes, señor Todd, quién es la identidad del patrón del otro aspirante? Las maquinaciones de los dioses son desconocidas incluso para mí, pues son mis iguales, pero eso no significa que no tenga mis conjeturas. Lo más probable es que tu enemigo esté patrocinado por un dios tramposo, un ser menor que solo puede gastar bromas a los débiles. El hecho de que el oponente no haya hecho ningún movimiento directo hasta ahora confirma esta hipótesis. Arek asintió de nuevo, coincidiendo con las suposiciones de su maestro. Si su enemigo tuviera el mismo poder que él tenía ahora, entonces podría haber aplastado a todo el grupo de Arek con facilidad. No, en cambio, este aspirante desconocido había colocado trampas dentro de sus fuerzas para causar estragos. Eric estaba casi seguro de que las pérdidas iniciales en número con las perlas se debían a algún tipo de sabotaje por parte del enemigo, y tal vez también habían atraído a ese maldito cambiapieles a su grupo. Explicaría muchas de las inconsistencias a las que se había enfrentado hasta ahora si otro dios estaba en juego. ¿Qué quieres que haga, Dios mío?
Los trucos no sirven de nada ante una fuerza abrumadora. Ya hemos perdido mucho en esta prueba, y sería una falacia invertir más en una causa moribunda. Encuentra al enemigo y termina esta prueba lo antes que puedas. Ignora todo lo demás. Aunque no pueda encontrar al aspirante directamente, la prueba obliga a sus participantes a ir al recinto de la ceremonia y será allí donde encontrarás a tu enemigo. Arek hizo una mueca al pensar en perder los premios adicionales por una mala puntuación al completar el curso, pero no tenía otra opción. El aspirante solo podía acceder a las exigencias de su maestro. Así se hará. Arek se sacudió los últimos restos de tormento de su cuerpo y se dirigió a sus seguidores restantes una vez más. Estaban maltrechos y golpeados y ahora que la mayoría de los no combatientes habían muerto, se estaban quedando desesperadamente sin suministros, pero eso le importaba poco. Ahora que su Dios le había ordenado que terminara esta prueba, Arek ya no tenía por qué preocuparse por las vidas de los demás. «Olvídate de este lugar», gritó Arek. «Ya hemos perdido suficiente tiempo aquí». Dijo alguien, con la voz temblorosa bajo la intensa presión que exudaba Arek. El orador sabía perfectamente que su líder estaba de mal humor, pero decidió expresar sus inútiles quejas de todos modos. «Pero todavía hay un grupo en la cabaña. Todavía están vivos, si esperamos». Otra demostración de fuerza impidió que el idiota siguiera hablando, pues ya no tenía cabeza desde la que hablar. Sin embargo, lo que dijo era cierto, en cierto sentido. Todavía quedaban 16 individuos en el contador del sistema, aunque ahora solo quedaban 7 con Arek. No es que importara, por supuesto. Las vidas de esos 3 en la cabaña y los demás que se fueron con el traidor importarían poco con el nuevo poder corriendo por sus venas. La ira llenó la mente de Arek mientras recordaba a la maldita escoria que lo había abandonado. Su cuerpo aún sentía los tormentos de sus transgresiones anteriores y temía que su Dios nunca le quitara ese dolor. Ellos eran los que causaron que todo esto sucediera, ellos eran los responsables de su pérdida de autonomía. Si sobrevivían a este encuentro, Arek juró que haría de sus vidas un infierno una vez que regresaran al escenario principal. Ese pensamiento lo consoló. Si tenía que sufrir, arrastraría a todos los demás aspirantes con él. «Nos vamos ahora», repitió Arek, y esta vez nadie tuvo el descaro de estar en desacuerdo. Bien, esos mismos hombres y mujeres que antes regañaban y se quejaban de todo lo que él decía ahora eran recatados y silenciosos. Arek no debería haberse molestado con la diplomacia antes, esta no era la tierra en la que había crecido. Aquí, lo único que importaba era la fuerza absoluta, y ahora la tenía, incluso si le había costado su libertad. Tal vez ser esclavo de un dios no fuera tan malo después de todo, reflexionó. Al menos podía gobernar a los demás como le pareciera conveniente. Los maltrechos y magullados aspirantes marcharon hacia el recinto ritual, pero no llegaron ilesos. 2 más habían sucumbido a sus heridas y al agotador ritmo que Arek les impuso, sus cuerpos simplemente no podían seguir el ritmo del resto de la gente. Eric había diezmado a todas las criaturas que vinieron a emboscarlos desde el frente, eso era cierto, pero le importaba poco la retaguardia, y de ahí provenían las bajas. El hombre ni siquiera se molestó en mirar atrás, incluso cuando los demás gritaban y suplicaban ayuda. En cambio, Arek se obligó a dejar de pensar en los sonidos y consultó el libro de Thoth una vez más. Fiel a las palabras de su Dios, el libro no contenía información sobre su oposición, sino que hablaba de cada advertencia de la llamada ceremonia que se llevaría a cabo en unas pocas horas. El aspirante ignoró todas las partes inútiles sobre por qué se llevaba a cabo la ceremonia o quienes participaban, y rápidamente encontró la información que le interesaba, cómo destruirla. Según la información que tenía, había algunos métodos para hacerlo. El componente clave del ritual en sí, y la única parte que realmente importaba, era el sacrificio al final. Varios aldeanos desempeñarían papeles clave en el evento, desde simples espectadores hasta sacerdotes vudú y líderes religiosos, y mejor aún, el libro le decía a Arek quién era responsable de cada segmento de la ceremonia. Sin embargo, lo más importante seguía siendo el sacrificio en el punto culminante de la ceremonia. Sin eso, todo lo demás fracasaría. Eric no sabía quién, o más probablemente, quién era ese sacrificio, ni tampoco lo decía su libro, pero el aspirante supuso que tenía sentido. Cualquiera que fuera la ceremonia que se estaba llevando a cabo estaba dedicada al dios trastornado del aldeano, e incluso una deidad malvada seguiría siendo una deidad después de todo, su propio dios no podía espiar el velo de sus iguales. Si interrumpía esta parte crítica de la ceremonia, entonces todo fracasaría, pero Arek no eligió este enfoque. No, había un método mucho más fácil. Simplemente mataría a todos los participantes. Pero primero, él atraería al otro aspirante.
El libro de Todd decía que las pruebas y sus misiones eran simétricas por naturaleza, lo que significa que el bastardo escurridizo del otro lado tendría que hacer un movimiento en los terrenos del ritual. El señor Todd podría no ser capaz de averiguar la identidad o ubicación de ese individuo, pero eso no significa que Arrek estuviera completamente perdido. Esperaría hasta el último minuto antes de la fecha límite de la misión, forzando así al otro individuo a moverse primero. Además, incluso si las cosas salían mal, Arrek estaba seguro de que podría soportar las consecuencias de fallar en una misión tan crucial por más tiempo que su oponente. Ya había renunciado a intentar lograr un rango decente para esta prueba, ¿qué importaba si fallaba en algunas misiones más? Arrek tenía la ventaja de saber que su oponente no era un luchador, y aunque no se sabía nada más sobre ellos, eso era suficiente por ahora. Los trucos no significan nada ante una fuerza abrumadora. Además, Arrek había ofrecido recientemente su alma a su patrocinador, y a menos que el otro aspirante hubiera estado observando cada uno de sus movimientos, no sabrían sobre su aumento de fuerza. Tenía el elemento sorpresa de su lado, y planeaba aprovecharlo. Vayan, ordenó Arrek a los débiles individuos que aún le quedaban. Vieron las instrucciones de la misión. Vayan y hagan que sus vidas inútiles sean útiles e interrumpan los avances. Eric tenía un plan. Supuso que, a estas alturas, al ver los pocos supervivientes que quedaban de su lado, el enemigo empezaría a volverse complaciente. Incluso si solo tuvieran el patrocinio de una débil deidad tramposa, sin duda serían más que un rival para media docena de aspirantes exhaustos. Todo lo que Arrek tenía que hacer era sentarse a un lado y esperar. Estaba seguro de que el enemigo se expondría en poco tiempo. Dejaba que el idiota se volviera complaciente y demasiado confiado, entonces esta maldita pesadilla podría finalmente terminar. Ir. Sabiamente, nadie se quejó de las instrucciones. Sabían que tenían pocas esperanzas de sobrevivir a un ataque frontal, pero un poco de esperanza era mucho mejor que una muerte segura a manos de Arrek. Los demás habían aprendido esa lección a la perfección. Y así, Arrek se escondió en la espesura y esperó, seguro de que la victoria estaba a solo unas pocas horas de distancia. Una nota de Tismon. ¿Quieres leer más? Echa un vistazo a mi Patreon. Actualmente faltan 28 capítulos. Échale un vistazo si quieres apoyar al autor y, como siempre, gracias por leer. Capítulo 194, acercándose el final parte 1. Para mi decepción, ninguno de los asistentes a la ceremonia sabía nada sobre lo que le había pasado al cuerpo del Dr. Walter después de ese extraño ritual. La mayor información que obtuve fue que me habían bendecido o alguna otra tontería por el estilo, nada que no supiera ya según las descripciones del título. Iba a encontrar a esa mujer que me prendió fuego y ver si sabía algo más, pero ese plan se vio interrumpido por la llegada de los aspirantes. Media docena de hombres y mujeres de aspecto desaliñado y cansado irrumpieron en el lugar sin preocuparse por su aparente vida o seguridad. Una simple mirada casual me indicó que estos pobres individuos habían sido empujados muy duro en su viaje hasta aquí. Sus ojos parecían perdidos y hundidos, y el equipo que alguna vez lucían estaba cubierto de barro y otras hojas. Parecían más zombis que humanos en ese momento, pero aún así atacaron a los aldeanos con admirable entusiasmo. Como era de esperar, sus oponentes no se quedaron de brazos cruzados ante este ataque frontal, pero debo reconocer que los aspirantes no fueron masacrados en masa como pensé que lo serían. Bueno, 2 de sus filas perecieron sin luchar mucho. Recuerdo vagamente que estaban en el mismo búnker en el que yo estaba cuando me estaba infiltrando en sus filas, por lo que no fue una sorpresa que murieran tan rápido, pero lo que no pude entender fue por qué decidieron apresurarse a morir sin dudarlo un segundo. Es por culpa de Arrek, mi anfitrión, respondió Noé. Le temen más a él que a la perspectiva de la muerte. Fue una pregunta retórica, Noé, no soy idiota. Pero no hiciste una pregunta, querido Walter, sino una afirmación. ¿Estás seguro de que la experiencia cercana a la muerte no afectó tus capacidades cognitivas? Puse los ojos en blanco. Era bueno ver que Noé aún conservaba su tono sarcástico. Ja, Noé. Pero si le temen a Arrek más que a una muerte segura, entonces, mierda, debe haber perdido la cabeza después de aceptar ese patrocinio. Todos los indicios que tengo en mis archivos sobre el programa de patrocinio apuntan a esa conclusión, mi anfitrión. Las mentes y los egos mortales no se integran bien con lo divino, especialmente en esta etapa temprana del proceso de ascensión. La voluntad de los propios aspirantes puede ser fácilmente sustituida por la voluntad de un dios. No es de extrañar que Hae-Jun nos haya advertido sobre estos tratos, estás renunciando a tu libertad si aceptas uno, a menos que realmente les caigas bien. Pero hablando de dioses, ¿hay algo de Mali y Beg Bob sobre la identidad de este misterioso patrocinador? Negativo, mi anfitrión. No he oído nada hasta ahora, pero tus amigos son personas de confianza, te avisarán cuando tengan la información.
No, si están ocupados con más cosas. Me estremecí y rápidamente saqué esas imágenes de mi mente. La barriga flácida de Big Bob junto a los mechones de pelo de Mali, sin mencionar el tipo de máquinas que mi amiga podría crear. Negué con la cabeza. No importa, no es como si importara ahora. Tengo la sensación de que esta prueba terminará más temprano que tarde. Observé cómo el escuadrón restante de aspirantes luchaba por sus vidas. Había una mezcla equilibrada de combatientes cuerpo a cuerpo y a distancia en este escuadrón de 5, y aunque estaba claro por su coordinación un poco forzada que no estaban acostumbrados a luchar en equipo, hicieron un trabajo admirable al mantener su posición. La líder, una mujer corpulenta que medía al menos 2,5 metros de altura, de alguna manera estaba haciendo que los aldeanos centraran su atención únicamente en ella si se acercaba a un radio de 6 o 7 metros de ella. Su piel parecía brillar con un tenue tono plateado cada vez que un ataque la alcanzaba, y sus malvados contraataques parecían fuertes, aunque un poco lentos. Sin embargo, no necesitaba hacer el daño real, y la mujer era más móvil de lo que había anticipado. Debió haber especializado muchos puntos en destreza junto con su durabilidad porque se movería para interceptar a cualquiera fuera de su radio de ataque según fuera necesario. Fue una lástima que, aunque recibió un daño mínimo por la represalia de los aldeanos, no salió ilesa. La mujer bebía una poción de vez en cuando para aliviar lo peor del daño, pero estaba claro que no podría durar mucho más tiempo bajo el implacable ataque, especialmente porque no tenían un sanador dedicado en el grupo. Los otros 4 lo estaban haciendo mucho mejor, dado el admirable trabajo de su camarada, pero eso era solo con la condición de que el tanque del grupo no flaqueara. Peor aún era el desequilibrio en la composición de su grupo. 3 de los 4 aspirantes restantes tenían clases de sigilo o saboteador, tal vez por eso pudieron sobrevivir hasta el final, y, aunque acribillaron a los aldeanos con dagas y agujas, el daño real que infligieron fue mínimo o prácticamente inexistente. El pobre tipo que usaba principalmente venenos era esencialmente inútil, y el miasma de toxinas que liberó hizo más por perjudicar a sus amigos que a los aldeanos. Para ser justos, estos aspirantes se adaptaron bastante bien, ya que habían abandonado por completo la ofensiva y, en su lugar, se dedicaron a ayudar al tanque en su papel. Intentaban ralentizar o sofocar ataques especialmente fuertes antes de que pudieran alcanzar a la gran mujer, mientras que otros apuntaban a los ojos o las articulaciones de los aldeanos en un intento inútil de ralentizar al enemigo tanto como pudieran. Todo eso significaba que la mayoría de las habilidades ofensivas de este grupo quedaban en manos del último individuo, una especie de usuario de magia. Esta pobre chica estaba materializando fragmentos de una sustancia de un negro intenso que parecía obsidiana y los usaba como arma. Los diminutos fragmentos, unas pocas docenas en total, bailaban a su voluntad mientras cortaban y perforaban todo lo que intentaba acercarse demasiado, pero de vez en cuando, perdía 1 o 2 fragmentos por la fuerza de sus golpes. Por el ceño fruncido que daba cada vez que eso sucedía, solo podía suponer que esas cosas eran un recurso limitado o que eran muy costosas de rehacer, pero de cualquier manera, eran efectivas. Era cierto que los aspirantes no sobrevivirían a esta terrible experiencia, pero al mismo tiempo, solo sería cuestión de tiempo antes de que apareciera la primera víctima entre los aldeanos. Fruncí el ceño y agarré mi sierra para huesos. Debería ayudar. No tenía sentido dejar que mis futuros aliados sufrieran. Creo que eso es lo que Arek desea que hagas, mi anfitrión, advirtió Noé. Tu principal oponente está planeando algo, y debo aconsejarte precaución antes de que sepamos qué está tramando. Vi que las heridas de los aldeanos aumentaban a cada segundo. Pero son más duros de lo que parecen, mi anfitrión, y los aldeanos no son criaturas sin mente. Los habitantes de esta prueba saben cuándo dar marcha atrás cuando es necesario, no perecerán gracias a esos 5. Relajé mi agarre sobre el arma del Dr. Gatler, mi sierra para huesos de repuesto ya que perdí la vieja, y asentí. Noé tenía razón, no había nada que ganar hasta que averiguara más. Además, si salía ahora y activaba algún tipo de trampa, entonces no sería solo yo el que se vería afectado. Tendría que confiar en las habilidades de los aldeanos por ahora. ¿Qué nos aconsejarías entonces, Noé? Arek sigue siendo la principal amenaza, es el único factor desconocido aquí. Le recomendaría al anfitrión que observe a ese aspirante y espere el momento oportuno. Debe actuar pronto y, si no lo hace, entonces debemos ser nosotros los que ataquemos en nuestros términos, no en los suyos. Está bien, ¿crees que podrá encontrarnos si me escondo? Nada puede perforar el sudario de la serendipia, mi anfitrión, respondió ella con suprema confianza. Ni la matriz de basura, y ciertamente no el esclavo de un dios menor. Está bien. Seguí el consejo de mi fiel compañero y me deslicé bajo tierra hacia la posición de Arek y me tomé mi tiempo observándolo. ¿Él estaba, parado allí?
Espera, no, creo que él también estaba tratando de esconderse, haciendo un muy mal trabajo si se me permite agregar, pero aparentemente eso era todo. Sabía que estaba esperando que actuara, pero ¿no debería estar haciendo algo productivo al menos? Espera, tal vez esté canalizando maná o lo que sea para algún gran hechizo. Eso es posible, pero con la incapacidad de tu cuerpo para detectar cualquier magia, no podemos confirmar ni negar esa hipótesis. Pero es una apuesta segura asumirlo, ¿verdad? Tendría que ser un idiota monumental para no hacer nada durante este tiempo, respondió Noé. Así que diría que hay una posibilidad más que probable de que esté reuniendo fuerzas. Lo que significa que atacamos antes de que tenga la oportunidad de terminar lo que esté haciendo. Eso sería prudente, mi anfitrión, respondió Noé. Sin embargo, te aconsejo que no uses tu forma secundaria durante esta batalla. El patrocinador tiene vínculos directos con su sirviente, y si este dios te ve usando tu forma verdadera para luchar, eso constituiría una infracción de conducta para un árbitro. Con tus operaciones actuales ya en la cuerda floja, no necesitamos que el supervisor tenga más razones para censurarte. Técnicamente estás aquí como humano, nadie debe saber que tu condición de Sollón proviene de tu título de alma. De todos modos, no tenía pensado hacer eso. Creo que es hora de que el divino Dr. Walter haga su entrada. Tengo curiosidad por saber cuáles son estas nuevas habilidades y tenemos el saco de boxeo perfecto para usar. No subestimes a tu oponente, mi anfitrión. Sus habilidades han aumentado a niveles que no hemos encontrado hasta ahora. Retírate y espera el momento oportuno si es necesario. El combate no es nuestro fuerte y no es nuestro único camino hacia la victoria. Sí, sí. Sé que siempre podemos tenderles una emboscada más tarde, pero estoy harto de andar a escondidas todo el tiempo. Hasta yo quiero atacar a Baden de vez en cuando. Como quieras, mi anfitrión. Sin perder más tiempo, salí del suelo justo debajo del aspirante y blandí la sierra para huesos tan fuerte como pude. Mi otra mano sostenía el nuevo látigo y permití que Noé tomara el control total de esa extremidad. Me esforcé al máximo desde el principio, incluso gasté unas cuantas docenas de cargas de suerte en el proceso, así que, con suerte, mi combo de ataque furtivo causaría algún daño. No lo hizo. La sierra para huesos se estrelló contra una barrera invisible y el impacto casi rompió el instrumento junto con los huesos de mi mano. Maldije a Newton y su maldita segunda ley. El ataque de Noé fue un poco más efectivo, pero por poco. Los segmentos de la hoja pudieron perforar un segmento débil del escudo de Arek, pero una ola de fuerza desvió el resto del ataque. Fue solo debido a la intervención de Noé que logré esquivar la represalia, una ráfaga de viento arrojó algo de polvo a los ojos del aspirante, lo que provocó que la ola de energía se alejara de mi posición. Arek frunció el ceño mientras me observaba. No eres un aldeano. ¿Qué eres? No me molesté en responder, sino que corrí hacia la posición del aspirante una vez más. Arek ni siquiera pareció amenazarse en lo más mínimo por mi llegada, sino que simplemente hizo un gesto con la mano. Otra ola de fuerza se estrelló contra mí, lanzando mi cuerpo de nuevo hacia el follaje. Es extraño, el libro de Todd no dice nada sobre ti. ¿Eres algún tipo de construcción invocada por el aspirante enemigo? Maldije en voz baja. Mi habilidad suerte absoluta seguía en efecto, y el hecho de que no se hubieran gastado cargas me indicaba que o bien Noé no podía hacer nada para mitigar ese último ataque o simplemente yo no tenía suficientes cargas. Ninguna de las dos opciones me inspiraba confianza. Le arrojé una piedra al bastardo engreído y, como era de esperar, se hizo añicos antes de que pudiera siquiera rozar al hombre. Ah, murmuró Arek, mientras me examinaba como si fuera una especie de animal de zoológico. Eres esa criatura doctora de antes. Eso explicaría las cosas, pero por lo que cuenta Benjamin, puedes hablar. Le gruñí mientras sopesaba mis opciones. ¿Qué herramientas tenía a mi disposición para lidiar con ese tipo? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios del aspirante. Veo que estás haciendo el silencio, pero está bien, solo significa que puedo quebrarte. Tengo algunas preguntas que debo hacerle a tu maestro y tú las responderás. Me estudió de nuevo, observando cada movimiento, y se encogió de hombros. O tal vez no. Es difícil decir si las cosas como tú sienten dolor. Arek se alejó de mí y se dirigió al aire vacío que lo rodeaba. De cualquier manera, tu maestro verá sufrir a su pequeño monstruo mascota. Sé que puedes oírme, aspirante Walter. Mi Dios sabe lo que estás haciendo y tu situación. No puedes esconderte para siempre. Sería mejor que salieras pronto, o perderá una herramienta útil. No podrá vencerme por sí solo. Una nota de Tismon. ¿Quieres leer más? Echa un vistazo a mi Patreon. Actualmente faltan 28 capítulos. Échale un vistazo si quieres apoyar al autor y, como siempre, gracias por leer.
Capítulo 195, acercándose el final parte 2. Creo que es pertinente el retiro, mi anfitrión. Maldije mientras esquivaba otra onda expansiva de fuerza concentrada. Solo estaba durando tanto porque Arek estaba jugando conmigo. El único consuelo era que lo que Arek usó para controlar a los otros aspirantes no funcionó en absoluto en mí. Al principio pensé que era Noé, pero resultó que estaba tratando de manipular el maná dentro de mí, que, al no tener maná en absoluto, no hizo absolutamente nada. La parte desafortunada fue que Arek no tomó bien el fracaso de sus nuevas habilidades mágicas. Comenzó a desatar oleadas de magia pura, y aunque el maná en sí no me impactó, el viento, las rocas y los árboles que salieron volando debido al seguro que dolieron. Sí, no es ninguna mierda, deberíamos retirarnos, Noé, pero está el pequeño problema de esa maldita cúpula que nos rodea. La ola de energía que evité por poco rebotó en la enorme barrera mágica que había construido Arek y me golpeó en la espalda. La fuerza, aunque se disipó un poco, me hizo caer al suelo y aterricé de cara contra el suelo. Maldije de nuevo mientras Arek se reía a carcajadas desde su posición en el cielo. Podremos superarlo con suficientes cargas de suerte, mi anfitrión. Revisé mis cargos y fruncí el ceño. A pesar de que había estado confiando en mis propias habilidades durante los últimos minutos, la cantidad con la que tenía que trabajar era mínima, todo gracias a esa maldita ceremonia que me puso el culo en llamas. Creo que el resto de ti también estaba en llamas, querido Walter. Tuve que luchar contra el impulso de poner los ojos en blanco. Cargas de suerte, 330/1630. Bien, además de saber que tu fragmento de sarcasmo funciona y existe, ¿puedes decirme cuántas cargas necesitaremos para salir de esta situación? ¿Y cuántas necesitas, aproximadamente? 500, mi anfitrión. No sobreviviré otras 3 horas, Noé. Son solo 2 horas y 50 minutos. Una enorme roca, fácilmente del tamaño de un camión, se estrelló contra mí y tuve que usar toda mi fuerza para evitar ser aplastado por ella. Lo mismo. No creo que pueda aguantar más de 10 minutos a este ritmo, y será solo cuestión de tiempo antes de que Arek se aburra y haga algo. Tendré que usar mi forma secundaria pronto, Noé. Al menos puedo hacer un portal para salir de aquí con eso. Aún no nos hemos quedado sin opciones, mi anfitrión, respondió con calma. Todavía estoy analizando cómo acceder a las nuevas habilidades de este cuerpo. Necesito más tiempo. Te sugiero que te escondas por ahora. Maldije de nuevo mientras esquivaba por poco una ráfaga de viento que casi me arranca las piernas. La fuerza del ataque decapitó árboles y dejó un enorme corte en el suelo. ¿Y cómo me escondo, exactamente? Maldije otra vez en voz baja. El Dr. Walter mide como 2,5 metros y ahora brilla como una lámpara de lava. No es precisamente sigiloso. Puedo usar la última de las cargas de suerte para ocultar tu presencia con el fragmento de percepción. Alternativamente, puedo manipular las emociones del aspirante para que no te ataque con toda su fuerza. ¿Qué nos permitirá ganar más tiempo? El fragmento de percepción nos ocultará durante unos 33 minutos, pero preveo que Arek comenzará a atacar a todo indiscriminadamente antes de que se acabe el tiempo. El fragmento de emoción usará menos cargas, por lo que durará más, pero tendrás que sobrevivir a los ataques del aspirante. Hice una mueca y sentí sangre al no poder evitar otra cuchilla de viento afilada como una navaja. ¿Cuánto más débil se pondrá? ¿De qué tan apacible estamos hablando? No mucho. Para usar una comparación, pasará de ser un toro muy enojado a ser un toro un poco más pequeño, pero igualmente enojado. Suspiré. Entonces será el fragmento de percepción. Úsalo y escóndenos, y recemos para que la media hora sea suficiente para averiguar qué diablos está pasando con el Dr. Gatler. Apreté los dientes mientras me agachaba entre unos arbustos cercanos y permitía que Noé hiciera su magia. Unos cuantos misiles de fuerza más no me alcanzaron mientras me hacía tan pequeño como podía y casi pensé que las habilidades de mi sistema fallaron por alguna razón, pero cuando el polvo se asentó, también lo hizo el bombardeo implacable. Ah, ahí está el tramposo, murmuró Arek. Parece que tu amo debe estar por ahí en alguna parte, pero son demasiado cobardes para mostrarse, ¿eh? Fruncí el ceño. ¿De qué diablos estaba hablando? Sé que tu pequeño monstruo mascota todavía está aquí, continuó Arek, sin dirigirse a nadie. Puedo sentir todo lo que hay dentro de esta barrera. Soy un dios aquí. Puede que no pueda decir dónde está, pero sé que todavía está aquí. Se rió de la nada. No, no es solo un monstruo mascota, ¿verdad? Puede que puedas engañar a los demás, pero también estoy patrocinado por un dios, y esa criatura tuya tiene el olor de lo divino. Fruncí el ceño. Debe ser la sangre nueva que está en el cuerpo del Dr. Walter, pero me sorprende que Arek haya podido captarlo tan rápido. Esa cosa es tu artefacto, ¿no?
Noé, ¿de qué está hablando? No estoy muy seguro, mi anfitrión. No hay suficiente información sobre el programa de patrocinio como para que pueda hacer una evaluación precisa. Sal de tu escondite. Gritó de nuevo. ¿Crees que tu artefacto es indestructible? Deberías saber tan bien como yo cuáles serían las consecuencias si se destruyera, y confía en mí cuando te digo que puedo hacerlo. Tu inútil Dios no puede ocultarte para siempre. ¿Artefacto? ¿Es algo que reciben todos los patrocinadores? Una vez más, no hay suficiente información, te aconsejo que preguntes a Big Bob sobre el programa cuando puedas. Sí, pero está claro que esto es importante y supongo que esas consecuencias de las que hablan no son buenas. Es una suposición segura. Su propio artefacto es el libro que sostiene. Te aconsejo que lo busques y lo destruyas lo antes posible, ya que dañar al propio aspirante está fuera de nuestras capacidades actuales. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero al menos es un plan mejor que lanzarnos sobre él una y otra vez. Déjame pensar en una forma de hacerlo sin morir. Además, parece que el aspirante Arek asume que usted está completamente separado del Dr. Walter. Podemos aprovechar eso. Asentí lentamente. Supongo que tenía sentido, no había forma de que alguien en su sano juicio creyera que la monstruosidad que era el Dr. Walter pudiera ser un aspirante. Diablos, incluso a Hae-Jun le costó creerlo cuando me vio transformarme por primera vez, y estoy bastante seguro de que ese hombre ha visto todo en las pruebas. Sin embargo, el hecho de que Arek tuviera la falsa suposición de que la principal amenaza todavía estaba afuera fue beneficioso para mí. No consideraba que el Dr. Walter fuera una amenaza, y dudo que desperdiciara demasiada energía tratando de matarme si ese fuera el caso. Tendré que reforzar esa idea. Noé, ayúdame a proyectar un poco mi voz. Entendido, dijo. Habla cuando estés listo, querido Walter. Arek, dije, y fiel a las palabras de Noé, mi voz resonó a mi alrededor, haciendo imposible rastrear mi ubicación. No puedes encontrarme, todo lo que tengo que hacer es esperar hasta que estés exhausto y sin maná, y los aldeanos se ocuparán de ti. Ni siquiera tengo que mostrarme. Se rió. Por fin, una respuesta. Yo tengo la ventaja aquí, repetí. Puedo esconderme del pueblo indefinidamente, tú no puedes. Arek soltó más risas mientras enviaba una ola de fuerza a mi alrededor. Tuve que esquivar algunos de esos escombros. Eso es verdad, si no hubieras enviado a tu criatura aquí. Fuiste descuidado. Bien, se estaba volviendo cada vez más confiado. Vamos a irritarlo un poco más y ver si puedo lograr que me cuente más información sobre sí mismo. Tonterías, mi artefacto está a salvo conmigo ahora. Esa criatura no tiene relación con mi patrocinador. Gracias por confirmar mi teoría, idiota. ¿Mencioné que mi Dios puede detectar mentiras? Fingí estar molesta. Pero dijiste. Él sonrió con sorna. No necesitas el patrocinio de un Dios tramposo para saber trucos. Sacudió la cabeza. Sin embargo, me alegro de que seas tan estúpido, porque, aunque tu Dios pueda ocultarte a ti y a tu herramienta de mi vista, sea ciencia cierta que todavía está atrapado en mi cúpula. Puede que no pueda señalar su ubicación, pero sé que nada ha escapado de mi prisión. ¿Estás manipulando sus emociones, Noé? Aquí él está dando voluntariamente mucha información crucial. No, mi anfitrión. Creo que el aspirante Arek simplemente tiene un exceso de confianza debido a su enorme aumento de fuerza. Buen punto. O simplemente es estúpido. Me inclino por lo segundo, continuó Noé con sarcasmo. Te sugiero que sigas hablando. Estoy a punto de entender por qué tus nuevos poderes no funcionan. Necesito un poco más de tiempo. Eso lo puedo hacer. El ego de este tipo debe estar por las nubes, conseguir que hable contigo debería ser pan comido. Creo que también se siente bastante inseguro en este momento, ahora que se da cuenta de que no es más que una herramienta de su Dios. Querrá validación, o al menos la percepción de superioridad que desea. Muy por delante de ti, Noé. Me aclaré la garganta y me aseguré de tener la voz perfecta de alguien que fue tomado por sorpresa. Pero eso es imposible. Mi Dios me dijo que nada podría vencerme. Estás mintiendo. Una sonrisa comenzó a dibujarse en el rostro de Arek. No miento en este punto. ¿Sabías que los dioses están divididos en niveles? ¿Que no todos los dioses son iguales? Entonces mi Dios debe estar en el rango más alto. Tartamudeé. Soltó una risa burlona. No, imbécil. Tu Dios no es más que una deidad menor, un Dios menor. Nada en la cara de mi patrón. Estás mintiendo otra vez. No hay forma de que alguien como tú pueda convertirse en el patrón de un Dios más fuerte que el mío. La sonrisa de Arek se convirtió en algo verdaderamente cruel. Mi Dios es el poderoso Tot.
A través de él, lo sé todo, lo veo todo y puedo controlar todo el maná que me rodea. Tu Dios no es nada ante él. Noé, ¿tienes alguna idea de quién es este tal Thoth? Solo tengo acceso a tus recuerdos, mi anfitrión, respondió ella, y no has estado prestando atención a los pequeños dioses de la tierra. Tenemos un hombre, eso es suficiente por ahora. Bien, hablaré con él cuando terminemos aquí. Sigue hablando, ya casi termino. Me aclaré la garganta e intenté sonar confiado. No te creo, y no importa. Dices que puedes verlo todo, pero está tan claro como el día que no puedes encontrar mi invocación. ¿Estás seguro de que es prudente provocarlo de esa manera, mi anfitrión? Preguntó Noé. Quiero decir, ¿qué puede hacer? No es como si pudiera encontrar. Una enorme ráfaga de viento golpeó a unos metros de mí y casi grité. Quizás no pueda encontrarlo, dijo Arek con una sonrisa, pero puedo encontrar el lugar donde no puedo sentir ningún maná. Como dije, nada en esta barrera escapa a mi atención. Ah. Otra ola concentrada de energía fue enviada hacia mí y tuve que salir corriendo de mi escondite para evitar la estruendosa explosión. Fue bueno que el cuerpo del Dr. Walter fuera tan fuerte que solo un golpe directo podría hacerme daño, de lo contrario, habría muerto 10 veces solo por las réplicas. Lo único bueno fue que no pudo encontrar mi ubicación exacta, pero eso también significó que tuve que moverme constantemente para evitar que me volaran en pedazos. No fue fácil, ya que el tipo parecía capaz de lanzar magia sin fin y, lo que era peor, el suelo a mi alrededor se estaba convirtiendo lentamente en un lodazal de lodo y detritos. Sentí que mis pies y mis manos se enredaban en la tierra suelta y la roca destrozada, y solo sería cuestión de tiempo antes de que no pudiera superar su bombardeo. Noé, por favor dime que tenemos buenas noticias. Pensé mientras avanzaba a paso de tortuga por un terreno particularmente destruido. A este paso, me enterrarán vivo en el barro. Tengo información sobre la naturaleza de la nueva habilidad. Genial, ¿qué es? La transformación del Dr. Walter está solo a medio terminar, mi anfitrión. No podrás acceder a la transformación divina hasta que concluya la ceremonia. Por supuesto que es así. ¿Cuánto tiempo pasará hasta entonces? 35 minutos. ¿Y cuánto tiempo hasta que nos quedemos sin cargas de suerte? 28 minutos. Volví a centrarme en Arek y en la enorme cantidad de energía que estaba arrojando y maldije. Genial. ¿Tendré que sobrevivir 7 minutos contra esa cosa sin ninguna carga de suerte? Esperemos que no se enoje en media hora, entonces espero que todo salga bien. Una nota de Tismon. ¿Quieres leer más? Echa un vistazo a mi Patreon. Actualmente faltan 28 capítulos. Échale un vistazo si quieres apoyar al autor y, como siempre, gracias por leer. Capítulo 196, acercándose el final parte 3. Noé, no creo que pueda aguantar mucho más, creo que tendré que irme pronto. Escupí otro bocado de sangre y eché un vistazo a mi salud, que se estaba agotando rápidamente. Incluso bebiendo todas las pociones adicionales que traje, no fue suficiente para compensar la cantidad de daño que estaba recibiendo de Arek, y como mis cargas de suerte seguían desvaneciéndose, las pasivas que estaba obteniendo de la clase de Noé también disminuyeron. Sentía que me acercaba al límite de lo que podía hacer, y todavía me quedaban más de 5 minutos antes de que terminara la ceremonia. Diablos, incluso si de alguna manera sobrevivía otros 5 minutos, no estaba seguro de si estaría en condiciones de luchar, con nuevas habilidades o sin ellas. ¿Necesitas ganar más tiempo? ¿Realmente no nos quedan otras opciones? ¿Puedo convertir mi cabeza en una bombilla? ¿Crees que funcionará? Otra réplica me hizo retroceder 15 pies y caí de cabeza sobre un montón de barro y vegetación destruida. Casi no me desenredé lo suficientemente rápido para evitar el siguiente ataque. No creo que eso ayude a nuestra situación actual, mi anfitrión. Entonces lo único que me queda es el amuleto de Mali, pero usarlo aquí es básicamente lo mismo que convertir a Soyon. No estoy dispuesto a apostar a que algún dios de la sabiduría no pueda ver la naturaleza única de Mali después de que se trague a su aspirante favorito, y no hay forma de que envíe a los niños aquí. La naturaleza de Lady Malice solo se conocerá si actúa. Puede que no podamos hacer que mate a Arek directamente, pero aún puede ayudar. ¿No puedes pensar en algún plan que no implique que ella luche? Hice funcionar mi cerebro frito a toda marcha pensando en cualquier cosa que pudiera ayudar. Ni siquiera necesitaba perder el tiempo por mucho más tiempo, diablos, ni siquiera necesitaba los 5 minutos completos, solo necesitaba unos momentos para respirar y dejar que las pociones que bebía hicieran su trabajo sin preocuparme por morir. Si tuviera 2 o 3 minutos más para descansar, creo que podría lograrlo. ¿Pero qué podría hacer Mali? Sin acceder a sus habilidades únicas, ¿podría, qué, flotar frente a la cara de Arek y distraerlo?
Dudo que sus diminutos dardos para el cabello hicieran algo tampoco, lo que me dejó. ¿Y entonces qué me quedaba? Solo tenía un puñado de títulos disponibles y no tenía nada que pudiera atravesar la barrera de Arrex sin revelar mi identidad. Diablos, ni siquiera tenía el equipo genial que tenían los otros aspirantes para complementar mis habilidades, y mi clase no me daba nada útil sin muchas cargas de suerte para gastar. Aparte de Noé, la única otra ventaja que tenía era el sistema de títulos. Fue entonces cuando me asaltó un pensamiento, algo que había olvidado por completo hasta ese momento. Tal vez Mali pudiera distraerlo después de todo. Sin perder más tiempo, agarré el amuleto de Mali e hice todo lo posible por llamarla. Apareció unos segundos después y frunció el ceño al ver el lío en el que me había metido esta vez. Walter, suspiró mientras evaluaba la situación actual, ¿por qué no me sorprende encontrarte medio muerto? Yo también estoy feliz de verte, Mali, susurré. Estoy en una pequeña situación ahora mismo. Miró a su alrededor y observó la destrucción. Puedo verlo. Necesito tu ayuda, agregué rápidamente. Ella puso los ojos en blanco. ¿Puedo verlo también? ¿Quieres que me encargue del tonto flotante? Miró hacia la luna y asintió. Las energías de este plano me permiten un mínimo de poder. No, eso no es una buena idea. Te lo explicaré más tarde. Entonces, ¿qué quieres que haga? Supongo que puedo grabar tus últimos momentos si eso es lo que deseas. ¿Dónde te gustaría que te enterraran? Tuve que parar una enorme roca que voló en mi dirección y que casi me dislocó los brazos, y me estremecí de dolor. Ja, Mali, susurré secamente. Pero no planeo morir hoy. No tengo tiempo para explicarlo, pero todavía tienes trajes de piel humana, ¿verdad? Tengo bastantes de Bob, sí. Me agaché justo a tiempo para evitar la decapitación. ¿Y puedes usar eso incluso en forma de muñeca? Normalmente no, respondió ella, pero como dije, esta ubicación me permite más libertad de lo normal. Tienes suerte de que así sea, Dr. Walter, pero creo que podrá escuchar la explicación más tarde. ¿Qué es lo que necesita? Ponte la piel de un hombre y quédate un poco fuera de esa barrera, a la vista del culo flotante. Dije rápidamente, ¿puedes hacer eso? Miró la barrera y asintió. Bastante simple, ¿qué más? Simplemente sigue mi ejemplo después, yo hablaré. Sé que soy una muñeca, pero ¿planeas usarme como muñeco de ventrílocuo? Me miró con malos ojos. Sí. Mali negó con la cabeza. Qué bueno que me gustas, Walter. Terminemos con esto antes de que te golpeen más, por mucho que me encantaría verlo ahora mismo. Sabes, eres mucho más agradable en persona. Ella puso los ojos en blanco. Mi principal preocupación está en Bob y Alice. Solo agradece que pueda mostrar cualquier emoción. Entonces, aquí tengo a la pequeña Mali. Dije, sonriéndole a la muñeca. Ese momentáneo lapso de concentración hizo que recibiera un golpe directo de uno de los misiles mágicos de Arrek y gruñí de dolor. Mali suspiró de nuevo y desapareció de la vista. Unos segundos insoportables después, reapareció, en el cuerpo de un opaco traje humano, a unos pocos pies fuera de la barrera. El aluvión de ataques de Arrek se detuvo de inmediato una vez que vio la figura. Bien, esa es mi señal. ¡Alto! Grité, proyectando mi voz en la dirección aproximada donde se encontraba Mali. Sus labios no se movieron, pero esperaba que Arrek estuviera demasiado drogado con maná divino como para notar la pequeña discrepancia. Para mi alivio, así fue. Finalmente decidiste mostrarte, ¿eh? Se rió entre dientes. ¿Finalmente te diste cuenta de que tu artefacto no tiene esperanza de sobrevivir por sí solo? No, todavía tenemos ese título inútil de antes, ¿verdad? ¿Cuál, mi anfitrión? La matriz de basura ha repartido más de 80.000 títulos sin valor. El servil. Está ahí, respondió ella, recuerda que no puedo borrar títulos. Sea lo que sea, equipa esa cosa, por favor. Ya está hecho, mi anfitrión, dijo Noé, su voz todavía tan tranquila como siempre. Y si creo que estás a punto de hacer lo que creo que vas a hacer, entonces podríamos sobrevivir, aspirante Arrek, pero espero que estés listo para las consecuencias con Lady Malas. Ella me perdonará. Miré a Mali antes de recordar algunas de las cosas que había hecho. Probablemente. Le pediré a Bob que arregle las cosas para ella, me debe una por haberlos presentado a los dos. Si tú lo dices, querido Walter, pero tú eres el único responsable de ello. Ninguna carga de suerte te salvará, y espero que disfrutes del color púrpura. Fue un gran libro. Aunque creo que no te refieres a literatura. Me estremecí al pensarlo, pero rápidamente me recuperé. Lo siento, Walter del futuro,
pero estás jodido, lo mire como lo mire. Tal vez pueda hacer una gran donación al memorial de Ope o algo así. Aparté esos pensamientos de mi mente y me volví hacia Arrek. Por favor, te lo suplico, oh poderoso Arrek. Por favor, ten piedad. Dirigí mi atención a Mali y señalé el suelo, haciendo como si me postrara. Me dirigió la peor mueca que he visto en mi vida y, por un segundo, temí que no hiciera lo que yo necesitaba, pero al final, ya fuera porque realmente le gustaba o debido a una hemorragia cerebral fortuita, se arrodilló y juntó las manos. No necesitaba la habilidad de Noé para traducir los gestos corporales para saber que, más tarde, pagaría caro por esto. No estaba seguro de qué tipo de magia se había infundido en ese título de mierda que me dio Trash Matrix, pero sus efectos fueron inmediatos. Diablos, era más fuerte que Emotional Redex de Noé, lo cual era un pensamiento aterrador. El sistema de Central realmente debe odiarme si puso tanto esfuerzo en una habilidad tan inútil, pero ahora no me quejaba. Eric tenía una enorme sonrisa torcida e inconscientemente hinchó el pecho cuando vio que Mali se rendía. Vamos a llenarnos de elogios entonces. Sé que puedes destruirme con facilidad, dije, imitando a partes iguales asombro y reverencia en mi tono, pero te ruego, supremo aspirante Arrek, por favor concédeme solo una débil petición antes de borrarme de la faz de la tierra. Hice un gesto de súplica más sincero, me arrodillé y me incliné. Mali, afortunadamente, hizo lo mismo, aunque podía sentir que su ira aumentaba a cada segundo. No sobrevivirás a su ira, añadió Noé con un dejo de lástima. Pensar que nuestro gran plan, que abarca eones, se verá frustrado debido a esto. Pobre de mí. Tuve que obligarme a ignorar a Noé. Por Dios, no tenía ni una pizca de sarcasmo. Sí, Arrek sonrió. Puedo. Empezó a reír como un lunático y desató explosiones de energía al azar a su alrededor. Afortunadamente, ninguna de ellas me afectó. Soy increíble, ¿no? Con la ayuda de Todd, soy el aspirante más fuerte que existe. Que se joda Jaeon o lo que sea. Soy mejor. Sí, oh, bendito sea Dios, no. Tú eres más poderoso que eso, tú eres el rey Dios Arrek. Añadí. Claramente eres el aspirante más fuerte de la tierra. Trascenderás las pruebas y pronto te convertirás en un dios, así que, por favor, ¿puedes escuchar las palabras de un insecto de baja estofa como yo? Él asintió. ¿Tienes razón? Seré un dios, y supongo que un dios debería escuchar las súplicas de sus adoradores. Tú serás mi primer paso hacia la divinidad. Asintió de nuevo, más rápido esta vez, como si estuviera perdido en algún sueño. Sí, esto será una práctica para el futuro. Dime, insecto inútil, ¿qué petición inútil tienes para el rey dios Arrek? Mierda. ¿Cómo es que esta habilidad es tan poderosa? Es como si el tipo se hubiera quedado sin cerebro en cuestión de segundos. Diablos, incluso usó la palabra inútil 2 veces en una oración. Quiero decir, si vas a regodearte, al menos hazlo con elocuencia. Si el título no fuera tan condenadamente difícil de usar en combate, por no mencionar degradante, esta sería una herramienta poderosa. Imagínate drenar a mis oponentes de sus funciones cerebrales superiores a voluntad. Sé que no debería tener que decírtelo, mi anfitrión, interrumpió Noé, pero el título solo funciona si el oponente piensa que está en una posición muy superior a la tuya. No puedes usarlo en combate real, de ahí que la matriz de origen te lo haya dado en primer lugar. Lo sé. Suspiré. Al menos deja que un hombre sueñe. Habla. Ordenó Arrek de nuevo, y la mirada furiosa de Mali me sacó rápidamente de mis delirios. Simplemente deseo contemplar tu poderoso rostro, dije, poniendo asombro en cada sílaba que decía. Deseo ver cómo destruyes a tus enemigos con facilidad para que mi alma conozca la verdadera gloria cuando perezca. La sonrisa de Arrek se volvió ridícula cuando lo elogié. Sí. Tú, insecto inútil, también estás aquí en contra de tu voluntad. Creo que es apropiado que se te permita ver esto antes de que te despida. ¿Debería destruirte con mi movimiento más fuerte? Sí, dije, pero rápidamente añadí, pero eso solo me permitiría un momento antes de ser vaporizado, y no es tiempo suficiente para capturar tu grandeza para poder transmitirla a mis descendientes en el más allá. Erika sintió, un poco de baba le caía de la boca entreabierta. Supongo que tienes razón. ¿Qué crees que es lo suficientemente impresionante entonces, insecto inútil? Ahí estaba esa palabra otra vez. ¿Era ese el único insulto en todo su vocabulario? Era bueno que estuviera comprando el cebo, no es que pudiera ver que todo era una estratagema ya que no podía formular pensamientos adecuados. La misión terminará en cuestión de minutos, continué, y los aldeanos, sin duda, atacarán nuevamente una vez que se acabe ese tiempo. Es cierto. ¿A qué te refieres?
Antes de que me aniquiles con tu poder, oh Rey Dios, deseo ver tu ira caer sobre los paganos que se atreven a empañar tu resplandor. De esa manera, puedo apreciar plenamente tu majestad antes de morir yo también junto con ellos. Arek se detuvo a pensar, y en ese momento pensé que esa petición era tan ridícula que no había forma de que él aceptara. Afortunadamente, había subestimado lo estúpida que volvía a la gente el título de Crash Matrix, y él aceptó de todo corazón. En lo que estaba pensando, para mi asombro, era en cómo destruiría a sus enemigos de la forma más llamativa y genial posible. Diablos, estaba usando los pocos minutos antes de que se completara el ritual completamente perdido en sus fantasías, lo que me dio todo el tiempo que necesitaba para ponerme en posición. Mali había recuperado el equilibrio, ahora que su parte había terminado, y yo sabía que tendría que pagar el infierno si sobrevivía a esto. Una nota de Tismon. ¿Quieres leer más? Echa un vistazo a mi Patreon. Actualmente faltan 28 capítulos. Échale un vistazo si quieres apoyar al autor y, como siempre, gracias por leer. Capítulo 197, acercándose el final parte 4. Hasta el momento, el plan había ido mejor de lo que había previsto. Eric, durante los últimos 3 minutos, no había hecho más que reírse de sí mismo de vez en cuando, completamente perdido en su propio mundo. Mali había desaparecido una vez que vio que su ayuda ya no era necesaria, pero dejó muy claro que le debía mucho más adelante. Me había situado directamente debajo de Arek, a solo unos pocos pies detrás de él y dentro del alcance de ataque. Todo lo que me quedaba era esperar los últimos segundos para que se completara el ritual. Prepárate, mi anfitrión, advirtió Noé. Activaré la habilidad en cuanto esté lista. Una vez que te reveles, los efectos del título servil se perderán. Asentí. Estoy listo para cualquier cosa, Noé. Activando. Noé hizo una pausa, ahora. Vale, sé que dije que estaba preparada para cualquier cosa, pero quizás no para lo que estaba atravesando en ese momento. El cuerpo del Dr. Walter se movía y giraba, y las líneas frías que cubrían mi cuerpo, las que parecían lava fundida, empezaron a sentirse como si lo fueran también. Mi cuerpo ardía desde dentro y tuve que recurrir a cada pizca de fuerza de voluntad que tenía para contenerme y no gritar. Mierda, esto era peor que lo que experimenté cuando literalmente me quemaron viva. No, esa función analgésica tuya sería útil ahora mismo. Este es el efecto después de utilizar eso, mi anfitrión. Ah, genial. Después de lo que me pareció una eternidad, el dolor disminuyó lo suficiente como para que pudiera pensar de manera semi-coherente, pero nunca se disipó. Sentía como si literalmente hubiera magma fluyendo por mis venas, y no era una sensación agradable. Cada movimiento que hacía que la sustancia se deslizara por mis articulaciones y músculos, y ninguna cantidad de amortiguación inducida por Noé podía detener la agonía pura, pero con el dolor, sentí poder. Tal vez no un poder a la par con lo que sentí durante mi breve periodo como Soyon en su forma principal, pero era mucho mejor que mi forma secundaria, que era inferior. El proceso de transformación parecía haber durado horas, pero por la expresión aún confusa en el rostro de Arek, solo debieron haber pasado unos segundos. Todavía estaba oculto por las habilidades de Noé, habiendo usado los últimos puntos restantes que había conseguido en los pocos minutos que Arek estuvo perdido en el País de las Maravillas, pero era mi momento de actuar. No tenía tiempo para averiguar qué podía hacer mi nueva forma, ni tampoco para experimentar, así que no tenía la intención de eliminar al tipo. En cambio, gracias a su parloteo idiota, apunté al libro que sostenía. Veamos qué sucede cuando un aspirante pierde este supuesto artefacto. La lógica detrás de todo esto era simple. En ese momento estaba en llamas, o al menos tenía esa sensación, y la última vez que revisé, a los libros no les gustaba demasiado el fuego. Claro que el libro era de un dios, pero supongo que a un libro divino tampoco le gustaba el fuego divino. Mi cerebro no podía soportar nada más complejo que eso en ese momento. Salté con cada gramo de fuerza que mis músculos atormentados podían soportar y me abalancé sobre el artefacto, al estilo Superman. La última carga de suerte que me quedaba se convirtió en humo mientras Noé hacía todo lo posible por ajustar mi ángulo de aproximación, pero fue suficiente. Mi puño aterrizó de lleno en el grueso lomo del estúpido libro de Arek y, para su sorpresa y la mía, un chorro de plasma sobrecalentado brotó de mi mano apretada. Vaporizó el libro junto con la mitad del brazo de Arek, y la barrera de Arek, y los árboles a lo lejos, y cualquier otra cosa que se interpusiera en su camino ahora que lo pensaba. Quizás no era la expresión correcta. Arek estaba tan estupefacto como yo, su mente estaba tan confundida con el giro de los acontecimientos que ni siquiera se dio cuenta de que le faltaba el maldito brazo. Sin embargo, se dio cuenta cuando el cielo se abrió y la ira de un dios se sintió unos segundos después de que perdió su libro. Ah, eso debe ser lo que pasa cuando destruyes el artefacto.
La imagen virtual del dios parecía estar en proceso de descender al suelo y arrasar con todo el pueblo. La ira del ser era tan tangible que la luz a su alrededor estaba distorsionada. Pero aún no había terminado. Un ojo enorme y siniestro del tamaño de la luna apareció en el maldito cielo y miró hacia este mundo. La mirada estaba llena de indignación. Tenía miedo de que este tipo Todd bajara y se ocupara de la situación personalmente, y no estaba dispuesto a luchar contra un dios, al menos no ahora. Le fallé a mi dios, murmuró Arek. Pero no importa. Morirás conmigo. Ahora nada puede detener la ira de Todd. Él descenderá y... Pero así como esa presión llegó rápidamente, desapareció con la misma rapidez. Una mano enorme que se extendió hacia el cielo entró y arrancó el globo ocular del cielo antes de reparar rápidamente el desgarro en la realidad. Lo siento, Walter. Iba a decirte que descubrí quién era el patrocinador de Arek, pero estaba distraído. Te pondré al día después. Este tipo se enojó tanto, pero déjame encargarme de esto. Cuídate. De acuerdo. Pero, murmuró Arek desde su posición boca abajo, ¿cómo? Me acerqué al aspirante herido, tan confundido como él, pero hice todo lo posible por ocultarlo. Lo mejor era dejarle asumir que tenía todo bajo control, aunque no tenía idea de qué demonios acababa de pasar. Supongo que no salió tan bien como pensabas, dije, mirando fijamente su figura herida. Estaba a punto de decir algo ingenioso cuando unos rayos de energía salieron disparados de mis ojos y vaporizaron el otro brazo de Arek. Vaya, no sabía que podía hacer eso. Eric volvió a gritar, tortúrame todo lo que quieras, maldita basura. Sabía que eras escoria. Hice una mueca cuando vi el nuevo agujero que le hice en el brazo. Realmente no fue mi intención hacerlo. Noé, ¿alguna idea de cómo no matar nada que mire o señale? Creo que tus habilidades se ven afectadas por tus emociones. Necesitaré más tiempo para analizar todas tus capacidades, así que trata de no enojarte demasiado mientras tanto. Fruncí el ceño. ¿Es solo la ira lo que tengo que tener en cuenta? Otro destello de mis ojos me dijo la respuesta a eso, para gran disgusto del desafortunado Arek. Encontró otro agujero en su cuerpo, esta vez en su pierna izquierda. Creo que cualquier emoción fuerte hace que se ilumine esa mirada, mi anfitrión. No jodas, Noé. Arek aulló cuando un tercer láser lo golpeó en la otra pierna. Vete a la mierda, bastardo sádico. No conseguirás nada de mí torturándome. Mátame y acaba con esto de una vez. Y ni siquiera puedes hacerlo tú mismo, cobarde. Yo dejaría de mirarlo, querido Walter, continuó Noé, a menos que tu intención sea vaporizarlo lentamente, en cuyo caso, por favor, continúa. ¿Estás seguro de que no tienes un fragmento de sarcasmo? Estoy segura, respondió ella, sarcásticamente. Suspiré y miré a Arek, o sea, técnicamente estaba mirando el punto que estaba a unos centímetros por encima de su cabeza. Técnicamente podía volver a transformarme para evitar este riesgo innecesario, pero no estaba seguro de si había algún tipo de enfriamiento entre los usos de esta nueva forma y, francamente, no quería experimentar esa sensación de ser hervido vivo desde adentro nuevamente si podía evitarlo. Todavía tenía dolor, sin duda, pero eso no era nada comparado con la agonía que experimenté antes. ¿Y ahora qué hago contigo?, murmuré. Arek gruñó mientras escupía otra bocanada de sangre. Espera, esa voz. Cierto, había olvidado que él todavía tenía la suposición incorrecta de que el Dr. Walter era solo una creación invocada. Supongo que es hora de corregir esa idea errónea. Me alegro de que lo recuerdes, respondí, dedicándole mi sonrisa patentada. Pero... ¿pensabas que yo era solo un monstruo sin cerebro?, pregunté, ¿o que la ilusión de afuera era el verdadero aspirante? Frunció el ceño y reprimió otra mueca mientras se obligaba a levantarse un poco para mirar hacia donde había estado Mali. Efectivamente, no había nadie allí. Solo mirarlo tropezando en la confusión me dio una perversa sensación de satisfacción, y no pude evitar querer monólogo con él sobre mis planes. Diablos, ¿era por eso que esos villanos de las películas y cosas así siempre hacían eso? No podía culparlos, se sentía bien. Entonces todo fue, Arek tuvo que detenerse y toser, mientras su cuerpo se estremecía de dolor al hacerlo. ¿Todo fue una trampa? Estaba a punto de responder cuando la voz de Noé me interrumpió. Ten cuidado, mi anfitrión. Detecto que el aspirante Arek está planeando algo y solo te está distrayendo con estas preguntas. Te aconsejo que no te lances a un monólogo de 1 hora sobre la brillantez de tu plan. Recuerda que lo que estabas usando eran principalmente mis ideas. Y yo que pensaba que iba a tener mi momento de hacer girar el bigote. Pero Noé tiene razón, no tenía sentido caer en la misma trampa que yo acababa de tender.
Por mucho que quisiera descubrir exactamente cómo era ser patrocinado por un dios, especialmente desde el lado de los aspirantes, era más seguro terminar con esta farsa antes de que algo saliera mal, y conmigo, algo siempre sale mal. Levanté la mano y sentí el dolor líquido que corría desde mi corazón hasta mi extremidad extendida, preparada para disparar uno de esos tiros sobrecalentados. Por favor, espere un momento, Dr. Walter, interrumpió una voz familiar. Me giré y vi a Greta, todavía vestía ese delantal floreado y parecía bastante fuera de lugar en ese campo de destrucción. Oh, hola, saludé con la mano, teniendo cuidado de no evaporar a la anciana con el gesto. Qué bueno verte por aquí. Pensé que no podía salir de la cabaña. La ceremonia de este año ha sido única, por lo que las antiguas restricciones se han levantado por un tiempo, me sonrió con los dientes abiertos. Y creo que debo agradecerle eso a usted, doctor. Levanté una ceja, pero no lo cuestioné más. Estaba dispuesto a apostar a que mi transformación no fue lo único que cambió cuando estuve allí ardiendo. Diablos, Noé nos usó cerca de 1000 cargas de suerte durante ese proceso, así que nadie sabía qué cambios hizo. Lo siento, dije rápidamente. No había previsto mi participación en la ceremonia, al menos no de esa manera. Supongo que habrá muchos cambios esta vez. Es una forma de decirlo, se rió Greta. Tu presencia aquí ha ayudado más de lo que te imaginas, pero nunca pensé que no tendrías ni idea de tu linaje latente. Aún así, es bueno ver que no eres un extraño en absoluto, a los demás les tranquiliza saber que un hijo de nuestro patrón regresa a casa después de tanto tiempo. Una vez más, no tenía ni idea de lo que quería decir con eso, pero tenía suficientes pistas contextuales como para al menos seguir la corriente. No podía destruir mi ilusión de un gran salvador haciendo preguntas para las que ya debería tener las respuestas. Como directora del pueblo, continuó la anciana, me gustaría expresarle mi más sincero agradecimiento. Si alguna vez necesita algo, todos los que estamos aquí estaremos encantados de ayudarle en todo lo que podamos. Quise decir algo, pero la voz de Noé interrumpió mis pensamientos. Notificación, mi anfitrión. Has obtenido un nuevo título. ¿Deseas verlo ahora? En un segundo, Noé. Gracias. Le di a Greta una sonrisa sincera. Oye, como dije, estoy aquí para ayudar. Pero hablando de ayudar, ¿por qué me impediste acabar con ese forastero? En mi cabeza, añadí, no, estaría bien si no lo matamos ahora. ¿No tendremos que acabar con él si queremos salir? He tenido tiempo suficiente para entrar en la programación de esta prueba, no por completo, pero sí lo suficiente para ejercer cierto control sobre sus funciones básicas. Con solo 5 supervivientes actuales, puedo obligar a que la prueba termine con vuestra victoria. ¿Recibiré las recompensas completas? Lo harás. La gente perdida en el bosque regresará a sus propios pueblos, pero puedo dejar al aspirante Arek aquí si eso es lo que se desea. Genial, gracias Noé, pero espera un momento para terminar. Déjame hablar con Greta primero. Entiendo, pero tenga en cuenta que las misiones seguirán desarrollándose y no puedo demorar las cosas por mucho más tiempo sin que Trash Matrix se dé cuenta. Tiene unas pocas horas como máximo antes de que deba actuar. Volvimos a centrar nuestra atención en Arek justo a tiempo de verlo sacar un dispositivo de aspecto extraño de su bolsillo. Presionó un botón en el dispositivo que se sujetaba con la palma de la mano y un destello de locura llenó sus ojos. «No me llevaréis con vosotros», gritó con las últimas fuerzas que le quedaban antes de arrojárnoslo. Casi entré en pánico, ya que no me quedaban cargas de suerte, y me tiré al suelo, pero Greta solo sacudió la cabeza y atrapó la cosa entre sus manos. Le dio una palmadita y la cosa se desintegró en polvo. Ni siquiera pude ver lo que hizo, pero la expresión en el rostro de Arek me hizo pensar que debería haber sido algo espectacular. Vamos, vamos, dijo Greta con un chasquido de lengua. No podemos permitir que asustes al buen doctor. Te llevaremos de vuelta a casa. ¿Te importaría venir también? Podemos hablar de las cosas como es debido mientras tomamos un té y un café. Cogió a Arek como si fuera un saco de patatas y me sonrió. Y en cuanto a tu pregunta, será necesario para la resurrección adecuada del protector, de tu madre. Una nota de Tismon. ¿Quieres leer más? Echa un vistazo a mi Patreon. Actualmente faltan 28 capítulos. Échale un vistazo si quieres apoyar al autor y, como siempre, gracias por leer. Capítulo 198, acercándose el final parte 5. Me serví otra taza de café de la cafetera y tomé otro sorbo del delicioso café. Ah, esto es increíble. Después de convocar a los niños una última vez para jugar, después de todo, les prometí que lo haría, finalmente me permitieron un merecido momento de descanso. Disfruté de este tiempo fugaz. Greta se había llevado a la aspirante capturada a algún lugar en la parte trasera,
lo que me dejó sola en el cómodo asiento cerca de la chimenea. Suspiré y me permití relajarme de verdad antes de recordar algo importante. Oye Noé, enséñame ese nuevo título. Admitido. Título, líder de facción emergente. Descripción, has ayudado a 3 reinos diferentes a escapar de la tiranía de sus opresores para defender lo que es correcto. Tienes las cualidades de un líder de facción en ciernes, un símbolo de esperanza para los necesitados y un enemigo para los que están en el poder. Aumenta tu influencia para convertirte en un verdadero símbolo para los oprimidos. Nota, este título será reemplazado por líder de facción en crecimiento una vez que más personas se unan a tu causa. Facciones actuales. Memorial de la Esperanza. Dimensión 105.801. 01. Pueblo sin nombre. Fruncí el ceño, sabía sobre el memorial de Ope y este lugar, pero ¿qué diablos era la dimensión 105.000 o lo que sea? Ese es el lugar que casi destruiste con Mali, Kuisaya, mi anfitrión. Oh, gracias, Noé. Es extraño que se considere ese lugar como uno de los lugares en los que he ayudado desde mi última visita, no era tan pacífico. Quiero decir, supongo que si realmente estiras la definición de lo que era liberar a la gente de la opresión, entonces evité que su frágil dimensión se usara como batería para los experimentos de Trash Matrix. Por otra parte, dudo que los habitantes de esa dimensión me lo agradezcan pronto, o lo que quedaba de los habitantes en cualquier caso. No fue demasiado exagerado decir que liberé a esas personas y a sus dioses de sus opresores, incluso si los extraterrestres allí no sabían que estaban oprimidos. ¿Quién soy yo para cuestionar la voluntad del universo o lo que sea? Título pasivo. Más 50% de carisma al interactuar con miembros de tu facción dentro de tu base de operaciones. Título activo. Base de operaciones. Puedes designar cualquier lugar que hayas visitado previamente como tu base de operaciones. Mientras estés en tu base, no se podrá filtrar información desde adentro y nadie podrá espiar tus actividades desde afuera. Puedes regalar hasta 6 fichas de la resistencia a miembros de tu facción. Esas fichas permiten a los miembros de tu facción visitar libremente la base de operaciones con tu permiso, independientemente de la distancia. Vaya, es un título interesante. No servía para nada en combate, pero el hecho de que pudiera crecer a medida que se unieran más personas fue bueno, y fue perfecto para resolver los problemas logísticos, ya que la mayoría de mis nuevos aliados estaban en dimensiones separadas. Sin embargo, lo extraño fue que no contaba a nadie de las pruebas como personas asociadas con la facción. Tenía la esperanza de poder incluir a Margaret y a los de su calaña aquí, e incluso al gremio Ebis más adelante, pero parece que este título tenía algunas limitaciones. Aunque no me puedo quejar. Espera un segundo. Fruncí el ceño. Noé, ¿cómo diablos entrego estas cosas simbólicas? No creo que tenga ninguna, a menos que los títulos surjan de la nada. Es una habilidad activa, mi anfitrión, respondió. Tienes que sacar algo y simplemente asignarlo como ficha. Técnicamente cualquier cosa serviría, pero te sugiero que no le regales a Greta una piedra o algo de pelusa de bolsillo para este propósito. Te daría una mala imagen como líder de facción en ciernes. Veo que ahí está ese fragmento de sarcasmo inexistente en acción nuevamente. Puse los ojos en blanco. ¿Alguna sugerencia sobre qué usar? Los fragmentos restantes de tu espada original, mi anfitrión, los has usado como insignia antes. Noé dijo. Puedo usar una sola carga de suerte y las herramientas quirúrgicas del director para modificarlos y convertirlos en algo presentable. Saqué los objetos en cuestión y los coloqué sobre la mesa. Sí, hazlo, Noé. No creo que necesite conservar cargas por más tiempo, así que siéntete libre de usar más recursos, hazlos bonitos. Como quieras, querido Walter. Media docena de cargas de suerte y un minuto después, la creación de Noé estaba completa. Las hojas rotas originales de mi espada látigo se convirtieron en 6 insignias de metal meticulosamente elaboradas, cada una del tamaño de $1 de plata. En la superficie había grabado un hermoso mosaico que representaba a un valiente individuo luchando contra una hilera de enemigos, y una especie de escritura sin sentido estaba grabada en los lados. Estaba magistralmente elaborada, demostrando una vez más que Noé era el mejor sistema. Ahora solo tienes que designarlas como fichas. ¿Quieres hacerlo, mi anfitrión? Lo sabes, Noé. En el momento en que lo deseé, se produjo un extraño cambio y las 6 fichas de metal parecieron brillar con una luz nueva y misteriosa. También apareció coloración en el mosaico y la escena monocromática que Noé creó al principio pareció cobrar vida propia. Diablos. Si me concentraba lo suficiente, casi podía ver cómo se movían las diminutas figuras. ¡Qué sensación más extraña! Y ya está. Sería prudente que los mantuvieras en tu inventario por ahora, mi anfitrión.
No podemos hacer otros nuevos si los pierdes. Asentí e hice lo que me indicaron, dejando solo una para Greta. Recuerda elegir un lugar que te sirva de base, añadió Noé. Piensa en uno y yo haré el resto. Bien, ahora, ¿cuál sería un buen lugar? Esa pregunta era complicada. No quería usar una habitación en Hobbs Memorial o en esta villa si podía evitarlo, ya que no era un lugar al que realmente perteneciera, pero tampoco era como si tuviera un hogar al que pudiera llamar mío. La mejor opción sería algún lugar con el que estuviera razonablemente familiarizado y que supiera que era seguro. El título podría permitirme ocultar información, pero no decía nada sobre si era seguro frente a amenazas físicas. Todas esas limitaciones significaban que solo había un lugar que pensé que funcionaría. Pero técnicamente ese no era mi espacio, aunque es mejor pedir permiso primero. Esperemos a designar una ubicación por ahora. Le preguntaré a Bob cuando lo vuelva a ver. Como desees, querido Walter. Asentí. Genial, y una vez hecho eso, lo único que quedaba era darle la primera ficha a Greta. Hablando de la anciana, oí que la puerta trasera se abría suavemente y vi que había terminado de esconder a Arek. Se dirigió lentamente a la mesa y tomó un sorbo de té. Gracias por esperar, Dr. Walter, dijo con una sonrisa amable. Hubiera sido una expresión perfectamente inocente si no fuera por las motas de sangre en su rostro. Tardó más de lo que pensaba, a ese forastero todavía le quedaba algo de fuerza. Sonrió y sacudió la cabeza cuando vio mi expresión preocupada. Pero no se preocupe, está a salvo. Nada lo moverá ahora. Gracias, me alegra oír eso, respondí, de todas formas necesitaba un tiempo para relajarme y el café me hace compañía. Ella se rió entre dientes. Veo que realmente disfrutas de mi mezcla, déjame prepararte más antes de que te vayas. Me miró. Te irás pronto, ¿verdad? No sé cómo se dio cuenta, pero asentí. No puedo quedarme mucho más tiempo, por mucho que me gustaría. Greta suspiró. Ya me lo imaginaba. Seguro que hay otros lugares como el nuestro que necesitan tu atención. Aún así, tu sangre te une aquí y estoy segura de que volverás a su debido tiempo. Hablando de eso, añadí, ¿tienes alguna idea de lo que me pasó? Ella negó con la cabeza. No sé nada que no sepas ya, me temo. La ceremonia despertó una parte latente de tu linaje, pero eso es todo lo que sé. Puedes preguntarle al protector cuando el nuevo ritual esté completo, pero eso llevará tiempo. ¿Tienes alguna forma de que nos mantengamos en contacto? Sonreí. Me alegro de que lo hayas preguntado. Saqué la ficha y se la entregué. Por favor, no la pierdas, no tengo más. Greta cogió el pequeño emblema y lo acercó a su rostro, observándolo con atención. Apenas puedo distinguir algunas de sus funciones, entrecerró los ojos. Es una especie de llave, le dio vueltas una y otra vez. Para algún lugar, pero no logro ver dónde debería ir. Eso es porque aún no he configurado uno, pero decidí no mencionar esa parte. Tienes razón, dije, es un símbolo que permitirá que todos a quienes he ayudado se reúnan en un solo lugar y compartan información y recursos. Piénsalo como nuestra propia facción dedicada a detener a los forasteros. Greta suspiró. Entonces supongo que esta amenaza local nuestra se extiende mucho más allá de nosotros, ¿no? Asentí lentamente. Mucho más lejos. Se está extendiendo a más mundos de los que puedo controlar, pero alguien tiene que ayudar. ¿Te unirás a nosotros? La anciana me sonrió con los dientes abiertos. Como si tuviera que pedirlo, doctor. Nos ha ayudado más de lo que se imagina y, por más aislacionistas que seamos, eso no significa que los habitantes de aquí no tengan compasión. Nosotros le ayudaremos. Gracias, pero primero tómate un tiempo para recuperarte. Podemos permitirnos esperar un rato para recibir la ayuda de unos cientos de aldeanos. Greta se rió entre dientes. Oh, creo que te equivocas, Dr. Walter, ahora que se han levantado las restricciones de esta aldea y el resurgimiento de nuestra patrona es inminente, tendrás el apoyo de mucho más que solo esta aldea. Nuestros asentamientos vecinos también necesitan ayuda y planeo atraerlos a todos. Tendrás el apoyo de todos los seguidores de la protectora, porque lleva su sangre. Asentí lentamente y finalmente entendí por qué costaba tanto dinero en cargas de suerte cuando estaba allí quemándome vivo. Diablos, las habilidades de Noé siempre han sido asombrosas, pero por lo general solo han ayudado a corto plazo. Esta es la primera vez que se creó una cascada de consecuencias debido a su interferencia. Debe haber sido porque usó cerca de 1500 cargas. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera decenas de miles de sobra? No te adelantes, mi anfitrión. Ya lo sé, ya lo sé. Dejad que un pobre hombre sueñe. Greta tomó la baratija y la metió en uno de sus bolsillos antes de levantarse para volver a llenar su tetera.
Me gustaría agradecerte una vez más y supongo que nos llamarás si necesitas que usemos el dispositivo. Asentí. Podrás irte libremente cuando quieras más adelante, pero por ahora, tengo algunas cosas que debo terminar por mi parte. Organizaré una reunión formal en un futuro cercano, con todos. Entendido, doctor, y supongo que no podrá quedarse a cenar. Tengo una olla de estofado recién hecho y un pastel en el horno. Estaba a punto de decir que no podía, pero ¿no me quedaban todavía unas cuantas horas? Quiero decir, me estoy muriendo de hambre, después de haber estado luchando a muerte con un retrógrado después de haberme quemado literalmente vivo, así que un poco de estofado y pastel sonaban perfectos en este momento. Vete, mi anfitrión, añadió Noé. Te mereces el descanso, y yo puedo demorarme al menos durante ese tiempo. Volví a centrarme en Greta y sonreí. Me encantaría quedarme si no te importa recibirnos. Ella me soltó una risita. En ese caso, pondré unas cuantas tartas más en el horno. No puedo permitir que mis invitados se vayan con hambre. ¿Te importa poner la mesa mientras esperamos? Levantaré a los niños cuando esté lista. Bebí de un trago el último sorbo de café y me incorporé. Por supuesto. Y durante las siguientes horas, no tuve ninguna preocupación en el mundo. Diablos, después de que todo esto terminara, me tocaba tomar unas vacaciones, ¿y acaso Noel no acababa de decir que estaba planeando un viaje a la playa? Sí, creo que unos días estarían bien.